pobre viuda que no tenía a dónde ir. Con sus hijas transforma casa abandonada en una granja millonaria. Cuando Olivia cayó de rodillas frente a esa casa en ruinas con sus 2 hijas aferradas a su vestido raído, nunca imaginó que esa gallina blanca que había cejido durante kilómetros la estaba guiando hacia su destino. Lo que encontró detrás de esos muros agrietados no fue solo un techo para dormir, sino un secreto enterrado que transformaría su desesperación en algo que nadie en ese pueblo olvidaría jamás. Pero el camino, desde esa primera noche de frío y lágrimas hasta convertirse en la mujer que todos admiraban, estuvo lleno de decisiones que la pusieron al borde del abismo, pruebas que casi la destruyeron y un descubrimiento que cambió las reglas del juego para siempre. Si quieres conocer historias reales de superación como esta, suscríbete al canal para no perderte ninguna y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos estás escuchando. Ahora sí, comencemos esta historia que te va a tocar el corazón. Olivia caminaba por la carretera polvorienta con sus 2 hijas tomadas de la mano, una a cada lado. El sol ya comenzaba a bajar y el cielo se teñía de un naranja que debería ser hermoso, pero que para ella solo significaba que pronto oscurecería y no tenía dónde pasar la noche. Marianne, de 8 años, apretaba su mano con fuerza mientras miraba el horizonte vacío. Julia, de 6, arrastraba los pies y cada tanto soltaba un quejido ahogado que le partía el alma. Llevaban caminando desde la mañana cuando el dueño del cuarto que rentaban las había echado a la calle por no poder pagar 3 meses de renta. Todo lo que tenían cabía en una bolsa de tela que Olivia cargaba al hombro, y el peso de esa bolsa era nada comparado con el peso en su pecho. Había intentado pedir ayuda en el pueblo, pero las puertas se cerraban antes de que terminara de explicar su situación. «Mamá, tengo hambre», dijo Julia con voz temblorosa, y Olivia sintió cómo se le cerraba la garganta. Les había dado las últimas tortillas al mediodía, compartiendo una entre las 3. Y ahora no quedaba nada. Nada de dinero, nada de comida, nada de esperanza visible en el horizonte. «Ya sé, mi amor, aguanta un poquito más», respondió tratando de sonar tranquila, pero su voz se quebró al final. Mariana la miró con esos ojos grandes que se parecían tanto a los de su padre, y Olivia tuvo que apartar la vista porque el recuerdo de Roberto todavía le dolía como una herida fresca. Habían pasado 6 meses desde el accidente en la construcción. 6 meses desde que su mundo se derrumbó como los ladrillos que le cayeron encima a su esposo. La indemnización que prometieron nunca llegó. Los patrones desaparecieron y ella quedó sola con 2 bocas que alimentar y ninguna forma de hacerlo. Siguieron caminando en silencio, solo el crujir de la tierra seca bajo sus pies y el viento que empezaba a soplar más frío. Olivia rezaba en silencio, moviendo los labios sin emitir sonido, pidiéndole a Dios que le mostrara una señal, un camino, algo. «Dios mío, no te pido riquezas ni lujos, solo un lugar donde mis niñas puedan dormir sin miedo, solo eso», pensaba mientras las lágrimas amenazaban con salir, pero las contenía porque no podía derrumbarse frente a sus hijas. De repente, Julia soltó su mano y señaló hacia el campo. «Mami, mira, una gallina». Olivia levantó la vista y vio una gallina blanca que cruzaba el camino a unos metros de ellas picoteando el suelo. No era algo extraordinario, pero algo en su interior le dijo que la siguiera. «Vamos por ahí», dijo cambiando de dirección. Y aunque Mariana la miró confundida, la siguió sin preguntar. La gallina echó a correr cuando se acercaron y las llevó fuera del camino principal hacia un terreno lleno de hierba seca y arbustos. Olivia casi se arrepiente de seguirla, pero había algo en esa ave que parecía tener propósito en cada paso. Caminaron varios minutos más hasta que detrás de un grupo de árboles viejos apareció una casa. Era una construcción pequeña de madera y adobe, con el techo de lámina oxidada y las paredes agrietadas. Las ventanas no tenían vidrios, solo marcos vacíos como ojos ciegos mirando el campo. Un carro viejo y rumbroso descansaba a un costado con las llantas desinfladas y la pintura casi completamente desaparecida por el tiempo. La gallina blanca corrió hacia el porche de ruido, donde otras 3 gallinas picoteaban entre la maleza. Y fue entonces cuando Olivia comprendió que esas aves vivían ahí, en ese lugar olvidado por el mundo. Se acercó despacio con el corazón latiéndole fuerte en el pecho. La puerta principal colgaba de una sola bisagra, abierta como una boca que invitaba a entrar. Asomó la cabeza y vio un interior oscuro lleno de polvo, telarañas y muebles rotos. Pero había un techo, había paredes, había un piso de madera comida, pero sólido. «Quédense aquí», les dijo a sus hijas, y entró sola, pisando con cuidado cada tabla que crujía bajo su peso. El olor a humedad y abandono era fuerte, pero no insoportable. Revisó cada rincón, cada habitación pequeña y confirmó lo que su corazón ya sabía. Nadie había vivido allí en años, tal vez décadas. No había señales de vida reciente, ni basura fresca, ni huellas de pisadas. Era una casa muerta en medio de un terreno que el mundo había olvidado. Salió de la casa y miró a sus hijas, que la observaban con una mezcla de miedo y curiosidad. El sol ya casi se escondía completamente y el frío de la noche comenzaba a morder. Olivia caminó unos pasos, se arrodilló en la tierra seca y juntó las manos.
Las lágrimas que había contenido todo el día finalmente brotaron, pero esta vez no eran solo de dolor, sino también de alivio. Gracias, Dios mío. Gracias, susurró con voz entrecortada. No es mucho, pero es algo. Es un techo. Es una oportunidad. Mariana y Julia corrieron hacia ella y la abrazaron, y los tres cuerpos formaron un nudo de calor en medio de ese lugar frío y olvidado. Olivia las abrazó fuerte, besando sus cabezas, y por primera vez en meses sintió que tal vez, solo tal vez, había esperanza. Esa noche durmieron las tres juntas sobre un colchón viejo que encontraron en una de las habitaciones, cubriéndose con la única manta que traían en la bolsa y sus propios cuerpos buscando calor. Las gallinas hacían ruido afuera, cacaraqueando de vez en cuando, y ese sonido se convirtió en una especie de compañía. Olivia miraba el techo lleno de agujeros por donde se colaba la luz de la luna y pensaba en cómo había llegado hasta ahí. 6 meses atrás tenía una casa sencilla pero limpia, un esposo trabajador que llegaba cada noche con los brazos cansados, pero la sonrisa lista y la certeza de que sus hijas crecerían con lo necesario. Ahora estaba en una casa abandonada, sin comida, sin dinero, sin nada más que la ropa que llevaban puesta y una fe que se aferraba a su corazón como lo único que no le podían quitar. El sol entraba por las ventanas sin vidrio cuando Olivia abrió los ojos y lo primero que sintió fue hambre. Un hambre profunda que retorcía su estómago y le recordaba que llevaban casi un día entero sin comer nada sustancioso. Mariana y Julia todavía dormían abrazadas, sus caras sucias pero tranquilas, y Olivia decidió dejarlas descansar mientras salía a explorar. Afuera, la luz de la mañana revelaba más detalles del lugar. El terreno era extenso, cubierto de pasto seco y maleza, con algunos árboles dispersos que daban sombra. Las gallinas picoteaban cerca del porche y Olivia contó 5 en total. Se preguntó de dónde venían, por qué vivían ahí, pero en ese momento lo que importaba era encontrar comida. Caminó alrededor de la casa buscando algo, lo que fuera, y detrás de una pila de madera podrida encontró un pequeño huerto abandonado. Había calabazas silvestres medio secas y algunas hierbas que aún crecían entre la maleza. Algo es algo, murmuró para sí misma y comenzó a recolectar lo que podía. No era mucho, pero al menos podrían hervir las calabazas y hacer un caldo. El problema era que no tenía con qué hacer fuego ni una olla para cocinar. Volvió a entrar en la casa y revisó cada rincón con más cuidado. En lo que parecía haber sido la cocina, encontró una olla de barro agrietada, pero todavía funcional. Y entre los escombros de un armario caído, halló un encendedor oxidado que milagrosamente aún tenía gas. Sus manos temblaban de emoción cuando lo probó y vio saltar la pequeña llama azul. Gracias, 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 repitió casi riendo de alivio. Afuera juntó ramas secas y piedras para hacer un fogón improvisado. Cuando el fuego comenzó a crepitar, sintió una victoria pequeña, pero importante, mientras el agua con las calabazas hervía. Las niñas despertaron y salieron frotándose los ojos. ¿Qué haces, mami?, preguntó Julia, acercándose al fuego con curiosidad. Haciendo el desayuno, mi amor, respondió Olivia tratando de sonar alegre. Mariana miró la olla y luego a su madre con una expresión que era demasiado madura para sus 8 años. ¿Va a alcanzar?, preguntó en voz baja. Olivia sintió, aunque sabía que era una mentira piadosa. Ese caldo apenas llenaría sus estómagos por unas horas, pero al menos era algo caliente. Comieron en silencio, sorbiendo el líquido aguado directamente de la olla, porque no había platos, pasándosela entre las tres como un ritual sagrado. El sabor era insípido y extraño, pero el calor en el estómago era reconfortante. Cuando terminaron, Julia sonrió por primera vez en días. Estuvo rico, mami. Olivia le acarició la cabeza, sintiendo un nudo en la garganta. Sus hijas merecían mucho más que caldo de calabaza salvaje en una casa en ruinas, pero era lo único que podía darles en ese momento. Después del desayuno, Mariana y Julia salieron a explorar mientras Olivia pensaba en qué hacer. No podían quedarse ahí para siempre viviendo de lo que encontraran. Necesitaba un plan, pero cada vez que intentaba pensar con claridad, el peso de su situación la aplastaba. No tenía papeles de esa propiedad, ni siquiera sabía de quién era. ¿Y si aparecía el dueño y las echaba? ¿Y si alguien del pueblo se enteraba y venía a sacarlas? Las preguntas giraban en su cabeza sin respuesta mientras barría el polvo del porche con una rama. «Mami, ven a ver», gritó Mariana desde donde estaba el carro viejo. Olivia dejó la rama y caminó hacia ellas. Las niñas estaban junto a la cajuela abierta del auto, mirando algo dentro. «Hay cosas aquí», dijo Mariana señalando. Olivia se asomó y vio varios tubos de metal oxidado y una bomba manual vieja cubierta de óxido y telarañas. «No sé para qué sirve esto», dijo Mariana frunciendo el ceño. Julia tocó uno de los tubos con curiosidad, haciendo que sonara hueco. Olivia los examinó sin mucho interés al principio. «Son cañerías viejas y una bomba de agua», murmuró pensativa. «No creo que nos sirvan ahorita». Los dejó ahí y volvió a la casa. Pero esa imagen quedó grabada en su mente. Durante el resto del día, Olivia y las niñas limpiaron lo que pudieron de la casa.
sacaron muebles rotos, barrieron años de polvo y tierra y despejaron las habitaciones principales. El trabajo físico ayudaba a Olivia a no pensar demasiado y ver a sus hijas sonreír mientras perseguían a las gallinas le daba un motivo para seguir adelante. Al caer la tarde, cuando el sol pintaba el cielo de rojo y naranja, Olivia se sentó en el porche a descansar. Sus manos estaban ásperas y llenas de astillas. Su espalda dolía, pero había un pequeño fuego de determinación encendiéndose en su pecho. Roberto, ojalá pudieras verme, susurró mirando el cielo. Ojalá pudieras decirme qué hacer. El viento sopló como respuesta, meciendo las copas de los árboles. Olivia cerró los ojos y por un momento pudo sentir la presencia de su esposo, no como un fantasma, sino como un recuerdo cálido que la envolvía. Roberto siempre había sido un hombre de soluciones, de manos trabajadoras y mente práctica. Tú buscarías la forma, pensó Olivia. Tú no te rendirías y yo tampoco lo voy a hacer. Esa noche, mientras las niñas dormían, Olivia salió de la casa con una vela encendida. Necesitaba explorar más allá de la casa, ver qué más había en ese terreno. Caminó despacio, alumbrando con la vela temblorosa que proyectaba sombras danzantes. A unos 50 metros de la casa, el terreno bajaba formando una pequeña hondonada y allí, brillando bajo la luz de la luna, vía agua. Era un arroyo pequeño, casi escondido entre las rocas y la vegetación, pero el sonido del agua corriendo era inconfundible. Olivia se arrodilló en la orilla, metió las manos en el agua fría y cristalina y se llevó un poco a los labios. Era agua dulce, limpia, como un regalo del cielo. Su corazón comenzó a latir más rápido. Un arroyo significaba agua para beber, para cocinar, para bañarse. Pero mientras miraba esa corriente plateada, bajo la luz de la luna, algo más comenzó a formarse en su mente. Una idea loca, imposible tal vez, pero que brillaba con la intensidad de una revelación. Se acordó de los tubos y la bomba en el carro. Se acordó del terreno extenso y fértil bajo toda esa maleza. Se acordó de las gallinas que vivían ahí sin dueño. Y por primera vez en meses, Olivia sonrió con algo más que resignación. Sonrió con esperanza verdadera, con la chispa de algo que podía convertirse en fuego. Al día siguiente, Olivia despertó con una claridad mental que no había sentido desde la muerte de Roberto. Mientras las niñas todavía dormían, salió corriendo hacia el arroyo para confirmar que no había sido un sueño. Ahí estaba, brillando bajo la luz temprana del amanecer, esa línea de vida que atravesaba el terreno. Se arrodilló en la orilla y metió las manos en el agua fría, dejando que la corriente le adormeciera los dedos. Su mente trabajaba a toda velocidad, conectando puntos que antes parecían inconexos. Si podía traer agua desde el arroyo hasta la casa usando esos tubos viejos, si lograba que esa bomba manual funcionara, entonces podría regar la tierra seca. Y si podía regar la tierra, podría sembrar. Y si podía sembrar, tendría comida. Y si tenía comida, tendría algo que vender. La idea era tan simple y tan imposible, al mismo tiempo que casi serie. Volvió corriendo a la casa y fue directo al carro viejo. Sacó los tubos de la cajuela con esfuerzo, algunos pesaban más de lo que esperaba y los arrastró hasta el porche. La bomba manual era un artefacto antiguo, cubierto de herrumbre, pero sorprendentemente sólido. Lo examinó girándolo en sus manos, tratando de recordar algo que Roberto le había contado alguna vez sobre bombas de agua en los campos. El mecanismo es simple, le había dicho, mientras arreglaba una en casa de un vecino. Solo necesitas que el sello esté bueno y que no haya fugas en los tubos. Olivia no sabía si estos tubos tenían fugas o si la bomba funcionaría, pero tenía que intentarlo. Era la única idea que tenía, y aferrarse a ella era mejor que quedarse de brazos cruzados esperando un milagro. Mariana salió de la casa bostezando y vio a su madre rodeada de tubos oxidados. ¿Qué vas a hacer con eso?, preguntó con curiosidad genuina. Olivia se limpió el sudor de la frente con el dorso de la mano. Voy a traer agua desde el río hasta aquí, respondió con una seguridad que no sabía de dónde venía. Mariana parpadeó confundida. ¿Cómo? Olivia señaló los tubos. Tu papá me enseñó muchas cosas, aunque yo no prestaba mucha atención porque pensaba que nunca las necesitaría, pero ahora las necesito y voy a intentarlo. La niña se sentó a su lado y tocó uno de los tubos. Te ayudo. Esas dos palabras simples llenaron a Olivia de una emoción que casi la hace llorar. Claro que sí, mi amor. Entre todas lo vamos a lograr. Pasaron las siguientes horas, limpiando los tubos lo mejor que podían con trapos mojados y arena del río. Julia se unió a ellas, frotando las piezas más pequeñas, con la seriedad de alguien cumpliendo una misión importante. El sol subía en el cielo y el calor apretaba, pero ninguna de las tres se detuvo. Olivia intentaba conectar los tubos unos con otros, pero muchos estaban demasiado oxidados y no encajaban bien. Necesitaba algo para sellarlos, algún tipo de pegamento o cinta. Pero no tenía nada. La frustración comenzaba a crecer cuando Julia gritó desde el interior del carro, «Mami, hay más cosas aquí». Olivia corrió y encontró a su hija, sacando una caja de madera del asiento trasero.
Dentro había herramientas viejas, alambres y, para su sorpresa, varios rollos de algo parecido a cinta aislante, cubierta de polvo, pero todavía pegajosa. «Esto puede funcionar», murmuró Olivia tomando uno de los rollos con manos temblorosas. Era como si cada cosa que necesitaba apareciera justo cuando estaba a punto de rendirse. Volvió a los tubos con renovada energía y comenzó a conectarlos usando el alambre y la cinta para reforzar las uniones. No era perfecto, ni siquiera era bonito, pero era algo. Trabajó durante horas, con las manos adoloridas y la espalda quejándose, pero no se detuvo. Marianne le alcanzaba las herramientas que necesitaba, anticipando sus movimientos como si pudiera leer su mente. Julia mantenía alejadas a las gallinas, que insistían en picotear todo. Cuando el sol comenzó a bajar, Olivia había logrado conectar suficientes tubos para formar una línea desde la casa hasta el arroyo. Era una serpiente irregular de metal oxidado, sostenida por piedras y palos, pero estaba ahí. El siguiente paso era la bomba. Olivia la instaló al principio de la línea de tubos cerca del arroyo, enterrando la base en la tierra para estabilizarla. Sus conocimientos eran limitados. Trabajaba más por instinto e intuición que por experiencia real, pero había visto a Roberto hacer cosas similares docenas de veces. «Si está mal, lo arreglo», se decía a sí misma cada vez que dudaba. Conectó el tubo de entrada de la bomba al arroyo usando piedras para crear un pequeño canal que dirigiera el agua y el tubo de salida a la línea que iba hacia la casa. Sus manos temblaban cuando finalmente todo estuvo en su lugar. Marianne y Julia la miraban, con los ojos muy abiertos, conteniendo la respiración. «Bueno», dijo Olivia, más para sí misma que para ellas. Momento de la verdad. Agarró la manija de la bomba y comenzó a moverla arriba y abajo. Al principio no pasó nada más que el chirrido oxidado del metal protestando. Olivia bombeaba con fuerza, usando todo su peso, sintiendo como los músculos de sus brazos ardían. Marianne se acercó y puso sus manos sobre las de su madre, ayudando con su fuerza pequeña pero decidida. Arriba y abajo, arriba y abajo. El movimiento se volvía casi hipnótico. De repente, un sonido diferente, un gorgoteo, un burbujeo y luego un chorro de agua brotó por el otro extremo de la línea cerca de la casa. Julia gritó de alegría y corrió hacia allá, metiéndose bajo el chorro que salía irregular, pero real. El agua caía sobre la tierra seca, formando un charco oscuro que se expandía lentamente. Olivia dejó de bombear y se quedó mirando esa escena como si estuviera viendo un milagro. Agua. Había traído agua desde el arroyo hasta la casa. Había logrado algo que horas antes parecía imposible. Se dejó caer de rodillas en la tierra mojada y comenzó a llorar. No eran lágrimas de tristeza, sino de liberación, de esperanza, de ver que tal vez, solo tal vez podían salir adelante. Marianne la abrazó fuertemente y Julia corrió a unirse, las tres empapadas y sucias, pero riendo entre lágrimas. «Lo lograste, mami», susurró Mariana contra su hombro. «Lo logramos», corrigió Olivia besando su frente. «Entre las tres lo logramos». Esa noche, mientras el fuego crepitaba en el fogón improvisado y comían otro caldo simple hecho con algunas verduras silvestres que habían encontrado, Olivia les explicó su plan a sus hijas. «Vamos a sembrar», les dijo con voz firme. «Vamos a convertir este terreno en algo productivo. Va a ser difícil, va a tomar tiempo, pero si trabajamos juntas podemos lograrlo». Las niñas asintieron con seriedad y en sus ojos, Olivia vio el mismo fuego que ardía en su propio pecho. No sabían exactamente cómo lo harían, pero sabían que lo intentarían. Los siguientes días fueron una prueba de resistencia y voluntad que Olivia nunca pensó que tendría que enfrentar. Con solo sus manos, algunas herramientas oxidadas que encontró en el cobertizo, detrás de la casa y la fuerza que le daba ver a sus hijas despertarse. Cada mañana comenzó a trabajar la tierra. El terreno era duro, compactado por años de abandono, y cada golpe de la pala improvisada le enviaba vibraciones dolorosas por los brazos. Trabajaba desde que salía el sol hasta que ya no podía ver sus propias manos, y al final del día caía exhausta junto a sus hijas. Pero cada noche, antes de dormir, salía a mirar el pequeño pedazo de tierra que había logrado remover y eso le daba fuerzas para levantarse al día siguiente. Marianne y Julia ayudaban como podían, quitando piedras, arrancando la maleza más pequeña y manteniendo las gallinas alejadas del área de trabajo. El problema más grande era la comida. El huerto silvestre ya estaba casi agotado y las calabazas que quedaban estaban demasiado secas para comer. Olivia hacía hervir hierbas para hacer un té que calmara el hambre, pero sabía que eso no era suficiente para niñas en crecimiento. Una mañana, mientras trabajaba cerca del gallinero improvisado que las gallinas habían hecho entre unos arbustos, notó algo brillante entre las hojas secas. Se acercó con cuidado y encontró 3 huevos frescos escondidos entre la paja. Su corazón dio un salto, las gallinas estaban poniendo. No todos los días sino muchos, pero era algo.
Llamó a las niñas, gritando de emoción, y les mostró su tesoro. Hoy vamos a comer bien, dijo con una sonrisa que le dolía las mejillas de lo poco que había sonreído últimamente. Hirvieron los huevos en la olla de barro y los compartieron entre las tres, saboreando cada bocado como si fuera un banquete. Julia se comió su tercio, con los ojos cerrados, haciendo pequeños sonidos de satisfacción que partían y sanaban el corazón de Olivia al mismo tiempo. Mami, ¿crees que podemos tener más gallinas?, preguntó Mariana después de terminar su porción. Olivia se limpió la boca con el dorso de la mano. Si encontramos la forma, sí, pero primero necesitamos sembrar algo que podamos vender para comprar más animales. La idea sonaba grandiosa en su cabeza, pero al decirla en voz alta, se sentía casi ridícula. ¿Cómo iba a vender algo si ni siquiera tenía semillas para sembrar? ¿Cómo iba a llegar al pueblo más cercano que estaba a kilómetros de distancia? Las preguntas amenazaban con aplastarla, pero se obligó a no pensar en ellas. Un paso a la vez. 2 semanas después de haber llegado a la casa abandonada, Olivia había logrado limpiar y preparar un pedazo de tierra del tamaño de una habitación pequeña. No era mucho, pero era un comienzo. El problema era que no tenía semillas, ni dinero para comprarlas, ni forma de conseguirlas. Se sentó en el porche al atardecer, mirando ese rectángulo de tierra oscura y removida, sintiéndose frustrada e impotente. Había trabajado tan duro, había logrado traer el agua, había preparado el terreno, pero todo eso no servía de nada sin semillas. Las lágrimas amenazaban con salir cuando escuchó un ruido extraño. Venía del camino un sonido metálico y rítmico que se acercaba. Olivia se puso de pie alarmada. Su primer instinto fue esconder a las niñas, pero la curiosidad pudo más. Un hombre viejo apareció montado en una bicicleta destartalada, pedaleando despacio por el camino que pasaba a lo lejos. Llevaba un sombrero de paja de hilachado y una camisa llena de parches. Olivia dudó por un momento, pero algo en la postura encorvada del hombre le pareció inofensiva. «Buenas tardes», gritó agitando la mano antes de poder pensarlo 2 veces. El hombre frenó, puso un pie en el suelo para sostenerse y miró hacia donde estaba ella. Por un momento, solo se quedaron viéndose a la distancia y Olivia temió haber cometido un error. Pero entonces el hombre giró su bicicleta y comenzó a pedalear hacia la casa. Su corazón latía fuerte mientras lo veía acercarse y llamó a las niñas para que entraran. «Quédense dentro», les ordenó con voz firme, y aunque Mariana protestó, obedecieron. El hombre llegó hasta el porche y se bajó de la bicicleta con movimientos lentos y cuidadosos. De cerca, Olivia vio que tenía el rostro curtido por años de sol y trabajo, con arrugas profundas alrededor de los ojos que hablaban de una vida dura, pero no cruel. «Buenas tardes, señora», dijo quitándose el sombrero. «Disculpe la intromisión, pero vi humo saliendo de esta casa y me sorprendió. Llevo pasando por este camino 20 años y nunca había visto señales de vida aquí». Su voz era ronca, pero amable, sin trazas de amenaza. Olivia se obligó a pararse derecha, a no mostrar el miedo que sentía. «Llegamos hace unas semanas. La casa estaba abandonada y no teníamos dónde ir, así que nos quedamos», explicó tratando de sonar más segura de lo que estaba. Esperaba que el hombre se enojara, que dijera que era su propiedad, que las echara. Pero en lugar de eso, el hombre asintió despacio y miró alrededor con una expresión pensativa. Esta casa perteneció a un tipo llamado Eugenio hace muchos años. Se fue al norte a trabajar y nunca volvió. Nadie sabe si murió o simplemente se olvidó de este lugar. Los del pueblo ni se acuerdan de que existe. Se rascó la barba rala. Si nadie ha reclamado esta propiedad en 60 años, dudo que alguien lo haga ahora. Olivia sintió como algo se aflojaba en su pecho. Entonces, no hay problema con que nos quedemos. El hombre se encogió de hombros. Yo no soy quien para decir, pero si yo fuera usted, me quedaría. La tierra es buena aquí, solo que ha estado dormida mucho tiempo. Señaló el pedazo de tierra que Olivia había preparado. Veo que tiene planes. Ella sintiéndose repentinamente avergonzada de lo poco que había logrado. Quiero sembrar, pero no tengo semillas, admitió en voz baja. El hombre guardó silencio por un momento, estudiándola con esos ojos penetrantes que parecían ver más allá de la suciedad y el cansancio. ¿Cómo se llama usted, señora? Olivia, repitió él como probando el nombre. Yo soy don Fermín. Tengo un rancho a unos 5 kilómetros de aquí. Nada grande, pero vivo de lo que siembro. Veo que usted tiene determinación. Eso es raro de encontrar. Caminó hasta su bicicleta y buscó algo en una bolsa amarrada al manubrio. Sacó una bolsita de tela y se la extendió a Olivia. Ella la tomó con manos temblorosas y la abrió. Estaba llena de semillas, frijoles, calabazas, chiles, tomates. Su visión se nubló de lágrimas. «No puedo aceptar esto. Yo no tengo cómo pagarle». Don Fermín hizo un gesto con la mano. «No me debe nada», dijo don Fermín con una voz que no admitía discusión. «Pero si logra sacar una cosecha de esta tierra, me gustaría comprarle una parte de lo que siembre. Así ambos ganamos». Olivia apretó la bolsa de semillas contra su pecho, sin poder creer lo que estaba pasando. «¿Por qué hace esto por mí? Ni siquiera me conoce».
El anciano se puso su sombrero de vuelta, ajustándolo con cuidado, porque hace 40 años yo estaba donde usted está ahora, recién llegado de otro estado, sin nada más que las manos para trabajar. Y alguien me dio una oportunidad, no de caridad, sino de dignidad. Me dijo, trabaja la tierra, véndeme la cosecha, y gánate tu lugar en el mundo. Eso hice, y aquí estoy. Sus ojos brillaban, con una mezcla de nostalgia y satisfacción. Además, esta tierra merece ser trabajada de nuevo. Es un desperdicio verla así. Olivia no encontraba palabras. Solo podía sentir mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Don Fermín subió a su bicicleta con el mismo cuidado con el que se había bajado. Vuelvo en una semana a ver cómo va y si necesita. Consejo para sembrar. Mi rancho está siguiendo este camino hacia el oeste. Señaló la dirección con un dedo nudoso. La casa blanca con el techo verde no tiene pérdida. Se despidió con un movimiento de cabeza y comenzó a pedalear de vuelta al camino principal. Olivia se quedó ahí parada, viéndolo alejarse hasta que fue solo un punto en el horizonte polvoriento. Mariana y Julia salieron corriendo de la casa. ¿Quién era ese señor?, preguntó Mariana, mirando hacia donde el hombre había desaparecido. Un ángel, respondió Olivia, y aunque sonaba dramático, era exactamente como se sentía. Le mostró a esas hijas las semillas y sus ojitos se iluminaron con una emoción que no habían mostrado en semanas. Esa noche no comieron mucho, solo otro caldo aguado con hierbas, pero la esperanza llenaba sus estómagos más que cualquier comida. Al día siguiente, Olivia comenzó a sembrar con un cuidado casi religioso. Recordaba vagamente las lecciones que Roberto le había contado sobre agricultura, cosas que él aprendió de su propio padre, que trabajaba el campo en Jalisco. La tierra te habla si sabes escuchar, solía decir. Vivia no estaba segura de escuchar nada, pero trataba la tierra con respeto, haciendo surcos derechos con un palo afilado, midiendo distancias a ojo, plantando cada semilla a la profundidad correcta. Mariana caminaba detrás de ella cubriendo las semillas con tierra y Julia se encargaba de marcar cada hilera con piedras pintadas. Era un trabajo lento y meticuloso, pero había algo meditativo en el proceso que calmaba la ansiedad constante que Olivia había cargado desde la muerte de Roberto. Por primera vez en meses, sus manos hacían algo productivo que podía dar frutos tangibles. Tardaron 3 días en sembrar todo lo que las semillas permitían. Al final tenían hileras de frijol, una sección de calabazas, otra de tomates y una pequeña área de chiles. No era mucho comparado con las tierras de cultivos reales, pero para Bolivia era un imperio de posibilidades. Cada noche regaban usando la bomba manual, turnándose para bombear, mientras el agua corría por pequeñas zanjas que habían cavado entre los surcos. El trabajo era agotador, pero ver la tierra oscurecerse con la humedad, ver cómo el agua se absorbía alimentando las semillas enterradas, llenaba a Olivia de una satisfacción profunda. Crecerán, le decía a sus hijas cada noche. Van a crecer y vamos a estar bien. Aunque no estaba completamente segura, necesitaba creerlo. Necesitaban creerlo. Las 3 días se convirtieron en una rutina estructurada que daba sentido a sus vidas. Despertaban con el sol, revisaban las gallinas en busca de huevos, desayunaban lo poco que tenían y luego trabajaban. Olivia continuaba preparando más tierra para futuras siembras, mientras las niñas cuidaban el área sembrada, espantando pájaros y quitando las malas hierbas que comenzaban a brotar. Por las tardes bombeaban agua para regar y cuando oscurecía se sentaban alrededor del fuego a comer lo que hubieran conseguido ese día. A veces eran solo toties que Olivia hacía con masa, que conseguía intercambiando huevos con una señora en el pueblo más cercano, caminando los kilómetros con las niñas para hacer el trueque. Otras veces era sopa de hierbas silvestres. Nunca era suficiente, pero siempre era algo. Y Olivia les enseñó a sus hijas a agradecer cada bocado. Una mañana, 2 semanas después de haber sembrado, Mariana gritó desde el campo, «Mami, ven rápido». Olivia corrió temiendo lo peor. Algún animal que hubiera destruido las siembras, algún desastre. Pero cuando llegó, Mariana estaba arrodillada junto a una de las hileras de frijol, señalando el suelo con una sonrisa enorme. Brotaban pequeños tallos verdes empujaban la tierra, docenas de ellos formando una línea verde pálido que cortaba el marrón del campo. Olivia se cubrió la boca con ambas manos, las lágrimas brotando instantáneamente. «Están creciendo», susurró casi sin poder creerlo. Julia corrió por toda el área gritando, «Están creciendo. Están creciendo». Como si fuera el mejor regalo del mundo. Y lo era. Era la prueba física de que su esfuerzo no había sido en vano, de que podían lograrlo. De que había esperanza real y tangible brotando de esa tierra muerta. Don Fermín regresó exactamente una semana después de su primera visita, como había prometido. Olivia lo vio venir por el camino y salió a recibirlo. Esta vez sin miedo, sino con una mezcla de nerviosismo y orgullo. Quería mostrarle lo que había logrado. Quería que viera que no había desperdiciado su generosidad.
El anciano se bajó de su bicicleta y caminó directo al campo sembrado. Se paró al borde de las hileras, quitándose el sombrero y rascándose la cabeza mientras observaba. Olivia contenía la respiración, esperando su veredicto. Finalmente, Don Fermín asintió despacio con algo parecido a la admiración en sus ojos cansados. Hizo un buen trabajo, dijo simplemente, los surcos están derechos. La distancia entre plantas es correcta y los brotes se ven fuertes. No esperaba menos. Pero es bueno confirmarlo. Olivia sintió una oleada de alivio y orgullo que casi la marea. Gracias. Sin sus semillas nada de esto sería posible. Don Fermín se encogió de hombros como si no fuera gran cosa. Pero había una pequeña sonrisa escondida en las comisuras de su boca. Las semillas son solo el principio. Lo que viene ahora es la parte difícil. Mantener vivas las plantas, protegerlas de las plagas, darles suficiente agua, pero no demasiada, tener paciencia cuando crecen despacio. Miró a Olivia directamente a los ojos. ¿Está lista para eso? Ella sintió sin dudar. Estoy lista para lo que sea necesario. El anciano sonrió abiertamente esta vez, mostrando dientes irregulares, pero genuinos. Entonces va a lograrlo. Esas palabras simples, viniendo de alguien que claramente sabía de lo que hablaba. Le dieron a Olivia más confianza que cualquier discurso motivacional podría haberlo hecho. Don Fermín sacó una libreta vieja del bolsillo de su camisa y un lápiz gastado. Déjeme darle algunos consejos, dijo mientras garabateaba en el papel con letra temblorosa. Los frijoles necesitan ser regados cada 2 días, si no llueve, pero no encharque la tierra, se pudren las raíces. Las calabazas son más resistentes, pueden aguantar un poco más de sequía. Los tomates son delicados, hay que estar pendiente de ellos. Se enferman fácil. Iba escribiendo cada punto mientras lo decía y cuando terminó arrancó la hoja y se la dio a Olivia. Guarde esto y léalo cada noche antes de dormir hasta que se lo sepa de memoria. Olivia tomó el papel como si fuera oro, doblándolo con cuidado y guardándoselo en el bolsillo del vestido. No sé cómo agradecerle todo lo que ha hecho por nosotras, dijo con voz temblorosa. Don Fermín hizo un gesto de despedida con la mano. Ya le dije, cuando tenga cosecha me vende una parte y quedamos a mano. Pero hay algo más que necesita saber. Su expresión se volvió seria. Esta tierra está olvidada sí, pero eso no significa que sea suya legalmente. Tarde o temprano, alguien del gobierno, algún familiar lejano de Eugenio, podría aparecer preguntando, no es probable. Pero es posible. Las palabras cayeron como piedras en el estómago de Olivia. Entonces, ¿podríamos perderlo todo? El anciano sopesó su respuesta. Podría o podría que nadie aparezca nunca y esto se vuelva suyo por derecho de posesión. Hay leyes sobre tierras abandonadas, pero son complicadas y necesitan años. Mi consejo es: trabaje como si fuera suya, pero no invierta dinero que no pueda perder. Y si alguien viene, tenga una historia preparada. Diga que la está cuidando, que está manteniéndola productiva mientras encuentra al dueño. Olivia procesó esa información, sintiendo como el peso de la incertidumbre regresaba a sus hombros. Había empezado a sentirse segura, a pensar en este lugar como su hogar, y ahora esa ilusión se desmoronaba un poco. Entiendo, dijo tratando de mantener la voz firme. Don Fermín debió notar su desánimo porque puso una mano áspera en su hombro. No se desanime. La vida nunca da certezas completas. Uno trabaja con lo que tiene y confía en que Dios tiene un plan. Usted sigue adelante. Cuida esta tierra, cría a sus hijas y deja que el futuro se encargue de sí mismo. Había una sabiduría simple en sus palabras que resonó profundo en Olivia. Tenía razón, no podía vivir paralizada por miedos de cosas que tal vez nunca pasarían. Todo lo que podía hacer era seguir adelante un día a la vez. Después de que Don Fermín se fue, Olivia reunió a sus hijas y les explicó la situación lo mejor que pudo. No quería asustarlas, pero tampoco quería mentirles. Esta casa puede no ser nuestra para siempre, les dijo, mientras se sentaban en el porche, viendo el atardecer. Pero es nuestra ahora y vamos a tratarla como nuestro hogar mientras podamos estar aquí. Mariana frunció el ceño. Su expresión era demasiado madura para sus años. ¿Y si nos echan? Olivia las abrazó a ambas contra su pecho. Entonces buscaremos otro lugar y empezaremos de nuevo. Pero ahora sabemos que podemos hacerlo. Ya lo hicimos una vez. Podemos hacerlo otra vez si es necesario. Julia se acurrucó más cerca. Yo quiero quedarme aquí para siempre. El corazón de Olivia se apretó. Yo también, mi amor. Yo también. Las semanas siguientes fueron un equilibrio constante entre el trabajo agotador y la vigilancia cuidadosa. Olivia seguía las instrucciones de Don Fermín al pie de la letra, leyendo la hoja de papel cada noche hasta que efectivamente se la supo de memoria. Regaba cuando debía regar, dejaba secar la tierra cuando debía secarla, revisaba cada planta, buscando señales de enfermedad o plagas.
Las niñas se convirtieron en sus ayudantes expertas. Julia, especialmente, tenía un don para detectar insectos dañinos y los quitaba con sus deditos rápidos antes de que pudieran hacer mucho daño. Las plantas crecían día a día. Los tallos de frijol se volvían más gruesos, las hojas de calabaza se expandían grandes y verdes, los tomates comenzaban a formar pequeñas flores amarillas que prometían frutos. Era un milagro lento pero constante, y Olivia se maravillaba cada mañana al ver el progreso. Un día, mientras trabajaba en expandir el área cultivable, la pala chocó contra algo sólido. Pensó que era una roca grande y cavó alrededor para sacarla. Pero cuando la tierra cedió lo suficiente, vio que no era una piedra, sino metal. Siguió cavando con más cuidado, usando las manos para quitar la tierra, y descubrió una caja de metal vieja del tamaño de una caja de zapatos, completamente oxidada. Su corazón comenzó a latir más rápido, la sacó con esfuerzo y la llevó al porche, donde había más luz. Mariana, Julia, vengan, llamó con voz temblorosa. Las niñas corrieron desde el campo, sucias y sudorosas. ¿Qué es eso?, preguntó Mariana señalando la caja. No sé, pero vamos a averiguarlo. Olivia buscó una piedra plana para usar como herramienta y comenzó a golpear el candado oxidado que mantenía la caja cerrada. Tardó varios minutos de golpes constantes antes de que el candado finalmente cediera y se rompiera. Con manos temblorosas, Olivia levantó la tapa de la caja. Dentro había papeles amarillentos protegidos en una bolsa de plástico, algunos billetes viejos que probablemente ya no valían nada y una fotografía descolorida de un hombre joven con sombrero parado frente a esta misma casa, cuando todavía se veía nueva detrás. De la foto había una escritura a mano que decía: para cuando regrese, si es que regreso. Eugenio Maldonado. 1961. Olivia sintió un escalofrío. Este era el hombre que don Fermín había mencionado, el dueño original que se fue al norte y nunca volvió. Los papeles eran documentos de propiedad de la tierra, amarillentos y frágiles, pero todavía legibles. 20 hectáreas de terreno a nombre de Eugenio Maldonado, compradas en 1960. Olivia leyó y releyó el documento, su mente trabajando a toda velocidad. ¿Qué significa esto, mami?, preguntó Julia tocando los papeles con cuidado. Olivia no estaba segura. Por un lado, esto confirmaba que la tierra tenía dueño, al menos legalmente. Por otro lado, Eugenio Maldonado había desaparecido hacía casi 30 años y estos papeles estaban enterrados como si él mismo hubiera renunciado a ellos. Significa que esta tierra tuvo un dueño que la quiso mucho, dijo Olivia finalmente. Pero ese dueño se fue hace mucho tiempo y nunca regresó. Y ahora nosotras estamos aquí cuidándola, haciéndola producir de nuevo. No era una respuesta legal clara, pero era la verdad emocional. Guardó los papeles de huevo en la caja y la escondió dentro de la casa bajo una tabla suelta del piso. No estaba segura de qué hacer con esa información, pero sentía que era importante mantenerla segura. Tal vez algún día le serviría, o tal vez era solo un recordatorio de que ella no era la primera persona que había puesto esperanzas en esta tierra. Un mes después de haber sembrado, los primeros frijoles estaban listos para cosechar. Olivia no podía creer lo que veía a sus ojos cuando apartó las hojas y vio las vainas gordas colgando en racimos. Había funcionado, realmente había funcionado. Llamó a las niñas y juntas comenzaron a cosechar con cuidado, llenando una canasta que Olivia había tejido con ramas flexibles. La emoción era palpable. Cada vaina que cortaban era una victoria, una prueba tangible que su trabajo no había sido en vano. Al final del día tenían casi 3 kilogramos de frijoles frescos y aunque para una granja comercial era casi nada, para ellas era una fortuna. Esa noche comieron frijoles hervidos con sal que Olivia había conseguido intercambiar y el sabor de algo que ellas mismas habían cultivado era mejor que cualquier banquete que recordaran. Al día siguiente, Olivia dejó a las niñas cuidando la casa y caminó los 5 kilómetros hasta el rancho de don Fermín. Llevaba 2 kilogramos de frijoles en una bolsa de tela, cuidadosamente lavados y secos. El camino era largo bajo el sol ardiente, pero caminar con un propósito, con algo que ofrecer, le daba una dignidad que no había sentido desde la muerte de Roberto. Encontró el rancho exactamente donde don Fermín le había dicho, una casa blanca con techo verde rodeada de corrales y campos bien cuidados. El anciano estaba en el porche puliendo una silla de montar cuando la vio llegar. Se puso de pie con una sonrisa. Doña Olivia, ¿cómo le va? Ella le mostró la bolsa de frijoles. Traje la primera cosecha. Quiero vendérsela como quedamos. Don Fermín tomó la bolsa y examinó los frijoles con ojo experto, tomando algunos entre sus dedos, mirándolos contra la luz, incluso mordiéndose uno crudo para probar su calidad. Olivia contenía la respiración esperando su veredicto. Están buenos, dijo finalmente con un gesto de aprobación. Limpios, bien cosechados, del tamaño correcto. Le doy 15 pesos por los 2 kilogramos. Era un precio justo, más de lo que Olivia esperaba secretamente. Trato hecho, dijo, tratando de no sonar demasiado emocionada. Don Fermín entró a su casa y regresó con los billetes contados. Y cuando tenga más, tráigalos.
Siempre necesito frijol de buena calidad para vender en el mercado del pueblo. Le dio el dinero y Olivia lo guardó en su bolsillo, sintiéndose más rica de lo que se había sentido en meses. Pero don Fermín no había terminado. Espere aquí un momento, dijo, y volvió a entrar en su casa. Regresó cargando una bolsa grande. Tome, son semillas de maíz y algunas de chili que me sobraron de esta temporada. Aquí hay 20 pollitos que nacieron hace 2 semanas. Son extras de mi último lote. Sacó una caja de cartón con pequeños polluelos amarillos piando adentro. Olivia se quedó sin palabras. Don Fermín, yo no puedo aceptar todo esto. Ya ha hecho demasiado. El anciano agitó la mano, desechando sus protestas. No es regalo, es inversión. Usted cría esos pollos y cuando sean gallinas y pongan huevos, me vende los huevos. Siembra este maíz y me vende la mitad de la cosecha. Así todos ganamos. Extendió su mano áspera. Tenemos trato. Olivia estrechó su mano, sintiendo como las lágrimas amenazaban con salir. Tenemos trato. Volvió a casa, caminando los 5 kilómetros con la caja de pollitos en brazos y la bolsa de semillas al hombro. Era el doble de peso que cuando fue, pero se sentía más ligera que en meses. Cuando llegó y las niñas vieron los pollitos, sus gritos de alegría se escucharon hasta el arroyo. Julia tomó uno de los animalitos con cuidado infinito, sosteniéndolo contra su mejilla y riendo cuando le picoteó suavemente. ¿Son nuestros?, preguntó Mariana con los ojos enormes. Son nuestros, confirmó Olivia. Vamos a criarlos y van a darnos huevos y podremos vender esos huevos y comprar más cosas. Las niñas bailaron de felicidad mientras los pollitos piaban nerviosamente en su caja. Esa noche, después de construir un corral improvisado para los pollitos usando ramas y alambre, después de planear dónde sembrarían el maíz, después de contar y recontar los 15 pesos que habían ganado, Olivia se sentó sola en el porche, mirando las estrellas. Por primera vez que Roberto murió, sintió algo más que simple supervivencia, sentía posibilidad, sentía futuro. Las plantas en el campo susurraban con la brisa nocturna. Los pollitos piaban suavemente en su nuevo hogar y las gallinas viejas respondían desde su gallinero como dándoles la bienvenida. Olivia cerró los ojos y susurró hacia el cielo estrellado. Roberto, ojalá pudieras ver esto. Ojalá pudieras ver a tus hijas corriendo felices, trabajando duro, creciendo fuertes. Ojalá pudieras ver que no me rendí, que no nos rendimos. El viento sopló cálido contra su rostro y Olivia eligió creer que era su respuesta. Los meses siguieron su curso con una rutina que se volvía cada vez más productiva. Las calabazas comenzaron a dar frutos grandes y pesados. Los tomates maduraron en racimos rojos brillantes y el maíz creció alto y fuerte. Cada semana Olivia hacía el viaje hasta el rancho de don Fermín con parte de su cosecha y cada vez regresaba con dinero y algún consejo, un huevo o herramienta que el anciano casualmente tenía de sobra. Nunca lo decía directamente, pero Olivia sabía que don Fermín estaba ayudándola mucho más de lo que admitía y esa generosidad discreta la conmovía profundamente. Con el dinero que ganaba compraba lo esencial: sal, aceite, fósforos, ropa usada para las niñas que ya estaban creciendo fuera de sus vestidos viejos. Pero la mayoría del dinero lo ahorraba guardándolo en una lata escondida bajo esa misma tabla suelta donde había puesto los papeles de Eugenio. Los pollitos crecieron y se convirtieron en gallinas gordas y saludables que comenzaron a poner huevos con regularidad. Olivia construyó un gallinero mejor con techo de lámina que encontró entre los escombros de un cobertizo caído. Y las gallinas parecían felices ahí dentro. Los huevos se vendían bien. Don Fermín los compraba todos y, según él le decía, los revendía en el mercado del pueblo a buen precio. La gente reconoce la calidad, le decía. Sus huevos tienen las yemas más amarillas porque sus gallinas comen bien. Olivia se sentía orgullosa cada vez que escuchaba esos elogios y trabajaba aún más duro para mantener a esos animales sanos y sus plantas productivas. La casa, que había estado cayéndose a pedazos cuando llegaron, ahora tenía el techo reparado, las paredes reforzadas con adobe nuevo que ella misma había hecho y ventanas con plástico que bloqueaban el viento. Aunque todavía no podía comprar vidrio, una tarde, mientras Olivia trabajaba en el campo, vio levantarse una nube de polvo en el camino. Un camión viejo se acercaba traqueteando y su corazón dio un vuelco de miedo. Era el dueño, era alguien del gobierno. Llamó a las niñas para que entraran a la casa y se paró firme en el porche, preparándose para defender lo que habían construido. El camión se detuvo y de él bajó don Fermín, acompañado de otro hombre más joven, tal vez de 40 años, con la piel quemada por el sol y manos de trabajador. Buenas tardes, doña Olivia, saludó don Fermín con su sombrero. Le presento a mi sobrino Javier. Tiene un negocio en el pueblo. Vende productos agrícolas al mercado más grande de la región. Olivia relajó los hombros un poco y saludó con un gesto de cabeza: mucho gusto. Javier miró alrededor con ojos evaluadores, tomando nota de los campos sembrados, el gallinero, la casa reparada. Don Fermín me ha hablado mucho de usted, dijo con voz clara. Dice que produce verduras y huevos de muy buena calidad. Olivia no sabía muy bien a dónde iba esto.
así que solo asintió esperando que continuara. Estoy buscando proveedores constantes. El mercado en la ciudad siempre necesita producto fresco y si usted puede garantizarme entregas regulares, yo le compro todo lo que produzca a mejor precio que mi tío. Hizo una pausa, dejando que esa información se asentara. Don Fermín dice que es de confiar y su palabra vale mucho para mí. Olivia sintió como su mente trabajaba rápido calculando posibilidades. Más comprador significaba más ingreso, significaba poder expandir la producción, significaba estabilidad. Si esta historia ya te ha conmovido hasta aquí, deja tu like y quédate hasta el final porque lo que viene ahora es aún más emocionante. ¿Qué tipo de cantidades estamos hablando?, preguntó Olivia tratando de mantener la voz firme, aunque por dentro sentía nervios y emoción mezclados. Javier sacó una libreta del bolsillo de su camisa y revisó algunos números. Para empezar, digamos que unas 2 docenas de huevos semanales, 10 kilogramos de verduras variadas cada semana, nada que no pueda manejar con el tamaño actual de su operación. Hizo una pausa mirándola directamente, pero si quiere crecer, si quiere expandirse, yo puedo ayudarla a conseguir más gallinas, más semillas, incluso herramientas mejores. Todo a crédito que paga con las entregas futuras. Era una oferta generosa, casi demasiado generosa, y Olivia había aprendido a desconfiar de las cosas que sonaban demasiado buenas. ¿Y qué gana usted con esto?, preguntó directamente. Javier soltó una risa sincera. Gana un proveedor confiable de producto de calidad. Los mercados grandes pagan bien por verduras frescas y huevos orgánicos, como los llaman ahora en la ciudad. Don Fermín intervino con su voz calmada. Mi sobrino es buen hombre, Olivia. No la va a engañar. Y si alguna vez siente que algo no está bien, me lo dice y yo me encargo. Había una advertencia velada en sus palabras dirigida a Javier, y el hombre joven asintió con respeto. Tiene mi palabra. Trato justo para ambas partes. Olivia pensó en las posibilidades. Más ingresos significaba que podría comprar vidrios verdaderos para las ventanas. Tal vez un colchón decente para las niñas. Ropa nueva en lugar de usada significaba seguridad o al menos algo más cercano a la seguridad. Está bien, dijo finalmente, probemos 2 meses. Si funciona para ambos, seguimos. Si no, cada quien sigue su camino sin resentimientos. Javier extendió su mano. Trato hecho. Olivia la estrechó sintiendo que acababa de dar un paso importante hacia algo más grande de lo que había imaginado cuando llegó a esta casa abandonada. Después de que Javier y Don Fermín se fueron, Olivia se sentó con sus hijas para explicarles lo que acababa de pasar. Vamos a tener que trabajar más duro, les dijo con honestidad, pero también vamos a ganar más. Eso significa que podemos mejorar nuestra vida aquí. Marianne, que ahora tenía casi 9 años y parecía entender más de lo que Olivia a veces daba crédito, frunció el ceño pensativa. Pero, ¿qué pasa si nos echan de aquí después de que trabajemos tanto? Era una pregunta que Olivia se había hecho 1000 veces. Una pregunta sin respuesta clara. Entonces nos llevamos la experiencia, dijo finalmente. Nadie puede quitarnos lo que hemos aprendido ni la fuerza que hemos ganado. Y si tenemos que empezar de nuevo, ya sabemos cómo hacerlo. Julia, más simple en su pensamiento, pero no menos sabia, dijo, yo creo que Dios nos trajo aquí por algo. No creo que nos vaya a quitar este lugar. La fe simple de su hija menor tocó algo profundo en Olivia. Tal vez tenía razón. Tal vez todo esto, desde la gallina que las guió hasta aquí, hasta Don Fermín apareciendo justo cuando más lo necesitaban, hasta Javier ofreciéndole una oportunidad de crecer. Era parte de un plan más grande que ella no podía ver completamente. Tienes razón, mi amor, dijo abrazándola. Vamos a confiar y a trabajar duro. Eso fue exactamente lo que hicieron. Olivia aceptó el crédito de Javier para comprar 20 gallinas más y expandir el gallinero. Con las herramientas nuevas que él le facilitó, logró preparar el doble de terreno para sembrar. Las niñas ayudaban cada vez más. Sus manos pequeñas se volvían expertas en tareas que antes solo Olivia podía hacer. Marianne aprendió a reparar el sistema de riego cuando se rompía y Julia desarrolló un talento especial para cuidar a las gallinas. Sabía exactamente cuando una estaba enferma o necesitaba atención especial. Los meses pasaron y la pequeña operación agrícola crecía constante pero sosteniblemente. Olivia nunca aceptaba más de lo que sabía que podía manejar. Nunca prometía entregas que no estaba segura de cumplir. Su reputación se construyó sobre la confiabilidad y la calidad. Y Javier comenzó a traerle pedidos especiales de clientes que querían específicamente sus productos. Hay una señora en la ciudad que jura que tus huevos son los mejores que ha probado. Le contó un día, mientras cargaba las cajas en su camión. Dice que las yemas son más naranjas y que saben diferente. Olivia sonrió con orgullo. Es porque las gallinas comen bien y tienen espacio para moverse. Las trato con respeto. Javier asintió escribiendo algo en su libreta. Ese respeto se nota en el producto, por eso puedo cobrar más por lo que me vendes. Una tarde, casi un año después de haber llegado a la casa abandonada, Olivia estaba sentada en el porche calculando sus ganancias del mes cuando escuchó un motor acercándose.
Esta vez no sintió miedo, sino curiosidad. Ya no era la mujer asustada que había llegado aquí sin nada. Ahora tenía confianza en lo que había construido. Un carro oficial del municipio se detuvo frente a la casa y de él bajó un hombre con camisa y corbata completamente fuera de lugar en ese entorno rural. Llevaba una carpeta bajo el brazo y la expresión de alguien cumpliendo un deber burocrático. Buenas tardes, señora. Busco a la persona que está ocupando esta propiedad. El corazón de Olivia se aceleró, pero mantuvo la calma. Soy yo. ¿En qué puedo ayudarlo? El hombre abrió su carpeta y sacó unos papeles. Soy del Departamento de Catastro Municipal. Hemos recibido un reporte de que esta propiedad está siendo utilizada después de décadas de abandono. Olivia sintió como el suelo se movía bajo sus pies, pero se mantuvo firme. Esta casa estaba completamente abandonada cuando llegamos. Nadie la había tocado en años. Las malezas la cubrían. Se estaba cayendo a pedazos. Su voz era firme, aunque por dentro temblaba. El hombre asintió mirando alrededor, tomando nota de todo. Eso coincide con nuestros registros. La propiedad perteneció a un tal Eugenio Maldonado que desapareció en los años 60. No hay herederos conocidos, no hay reclamos pendientes. Hizo una pausa revisando más papeles. Lo que me interesa es saber quién ha estado pagando los impuestos de esta propiedad. Porque según veo aquí, alguien ha estado haciéndolo durante los últimos 6 meses. Olivia parpadeó confundida. Yo no he pagado ningún impuesto, ni siquiera sabía que debía hacerlo. El hombre frunció el ceño. Entonces, alguien más lo está haciendo en su nombre. ¿Tiene idea de quién podría ser? Olivia pensó inmediatamente en Don Fermín, pero no estaba segura. No lo sé, respondió honestamente. El funcionario cerró su carpeta y la miró con una expresión que era difícil de leer. Mire, señora, mi trabajo es verificar el estado de las propiedades y asegurarme de que los impuestos se paguen. Esta tierra lleva décadas abandonada sin producir nada, solo acumulando deuda con el municipio. Ahora veo que está siendo trabajada, está limpia, productiva, señaló los campos. Eso es bueno para todos. Tierra productiva paga impuestos, genera economía, es útil. Hizo una pausa como si estuviera decidiendo algo. Si los impuestos se siguen pagando y la propiedad se mantiene productiva, no veo razón para crear problemas. Oficialmente voy a reportar que la propiedad está bajo ocupación productiva y que los impuestos están al corriente. Lo que pase después, el tiempo lo dirá. No era una garantía legal firme, pero era lo más cercano a una bendición oficial que Olivia podría haber esperado. Gracias, se dijo con voz temblorosa. El hombre asintió, subió a su carro y se fue dejando una estela de polvo. Olivia se quedó ahí parada, procesando lo que acababa de pasar. Alguien había estado pagando los impuestos de la propiedad. Solo podía ser Don Fermín. Esa misma tarde caminó hasta su rancho con las niñas. El anciano estaba como siempre, trabajando en algo en su porche. Cuando la vio llegar, su expresión no mostró sorpresa. Ya sé para qué viene, dijo antes de que Olivia pudiera hablar. No tiene que agradecerme ni pagarme. Considérelo una inversión en el futuro de esta región. Tierra productiva es tierra valiosa y usted está haciendo que esa tierra valga algo de nuevo. Olivia no aceptó simplemente su generosidad sin decir nada. Se plantó frente a Don Fermín con las manos en las caderas y la determinación brillando en sus ojos. Usted me ha dado semillas, pollos, consejos y ahora me dice que está pagando los impuestos de un terreno que ni siquiera es mío. ¿Por qué? El anciano dejó de trabajar en la silla que estaba reparando y la miró con esos ojos cansados que habían visto demasiada vida. Porque hace 43 años yo era usted, dijo con voz suave. Llegué a este pueblo sin nada, huyendo de una vida que me había destrozado. Un hombre llamado Don Esteban me dio trabajo, me prestó semillas, me enseñó todo lo que sé sobre trabajar la tierra. Cuando le pregunté por qué lo hacía, me dijo, porque alguien lo hizo por mí, y ahora es mi turno de hacerlo por otro. Don Fermín se levantó despacio, sus articulaciones crujiendo. Don Esteban murió hace 15 años, sin que yo pudiera pagarle todo lo que me dio. Pero me hizo prometerle algo antes de morir. Me hizo prometerle que, cuando encontrara a alguien que tuviera la determinación y el corazón para trabajar la tierra con respeto, yo haría por esa persona lo que él hizo por mí. Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Don Fermín, ahora brillando en las arrugas profundas de su rostro. Cuando la vi ese primer día, viuda, con sus 2 hijas, sin nada más que fuerza de voluntad, supe que usted era esa persona. Vi en sus ojos el mismo fuego que yo tenía cuando llegué aquí, la misma desesperación transformada en determinación. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Los impuestos son 200 pesos al año, Olivia. Para mí no es nada comparado con lo que Don Esteban invirtió en mí. Y lo que usted está construyendo allá, eso vale mucho más que dinero. Olivia no pudo contenerse más, abrazó al anciano fuertemente y ella palmeó la espalda con suavidad. Gracias, susurró ella, gracias por creer en mí. Mariana y Julia se acercaron tímidamente y Don Fermín las miró con una sonrisa. Ustedes cuiden a su mamá, sí, y aprendan todo lo que puedan, porque algún día van a tener que enseñarle a alguien más.
así como ya les está enseñando a ustedes. Las niñas asintieron solemnemente, y en ese momento Olivia entendió que no se trataba solo de supervivencia o de construir una granja. Se trataba de algo más grande, de una cadena de bondad que se extendía a través de generaciones, de personas que decidían ayudar a otras personas, sin esperar nada a cambio, solo con la esperanza de que ese acto de fe se replicara en el futuro. Voy a hacer que esta tierra prospere, prometió Olivia, y cuando tenga la oportunidad, voy a ayudar a alguien más como usted me ayudó a mí. Don Fermín asintió satisfecho. Eso es todo lo que pido. Los meses siguientes fueron de crecimiento constante y trabajo arduo. Olivia expandió aún más su operación, agregando nuevos cultivos que Javier le sugirió, basándose en la demanda del mercado. Comenzó a cultivar chiles especiales, que se vendían a buen precio en la ciudad, y experimentó con hierbas aromáticas que los restaurantes buscaban. No todo salió perfecto. Tuvo fracasos y pérdidas, plagas que destruyeron cosechas enteras y sequías inesperadas que pusieron a prueba su sistema de riego. Pero cada desafío la hacía más fuerte. Más sabia, más capaz Marianne, que ahora tenía casi 10 años. Llevaba un cuaderno donde anotaba todo lo que aprendían. Desde qué plantas crecían mejor, en qué época del año, hasta cómo tratar las enfermedades comunes de las gallinas. Era meticulosa y organizada, cualidades que Olivia no tenía naturalmente, pero que apreciaba profundamente. Algún día este cuaderno va a valer oro, le decía a su hija mientras la veía escribir con su letra cuidadosa. Julia, por otro lado, tenía un don completamente diferente. Podía mirar un animal y saber inmediatamente si estaba saludable o enfermo, feliz o estresado. Las gallinas la seguían como si fuera su madre, y los polluelos nuevos se calmaban instantáneamente cuando ella los sostenía. «Tienes el don de tu abuela», le decía Olivia recordando a la madre de Roberto, que había sido conocida en su pueblo por su habilidad con los animales. Ella podía curar a un caballo enfermo solo con hablarle y tocarlo con sus manos. Julia sonreía tímidamente ante esos elogios, pero Olivia veía el orgullo brillando en sus ojos. Las niñas estaban creciendo fuertes y capaces, no mimadas o delicadas, sino duras como el trabajo que hacían, pero con corazones suaves y compasivos. Era todo lo que Olivia podía haber esperado para ellas en estas circunstancias difíciles. Un día, casi año y medio después de su llegada, Javier llegó con una propuesta diferente. «Hay un mercado de agricultores que se organiza cada sábado en la ciudad», dijo mientras descargaba su pedido habitual. «Los productores venden directamente a los clientes sin intermediarios. Los precios son mejores porque te quedas con todo». Hizo una pausa, dejando que Olivia procesara la información. «Creo que deberías intentarlo. Tu producto es lo suficientemente bueno y tu historia va a resonar con la gente». Olivia consideró la idea. Significaría levantarse antes del amanecer para llegar a la ciudad. Significaría interactuar directamente con clientes en lugar de simplemente entregar cajas a Javier. Significaría exponerse más, pero también significaba más dinero y más control sobre su negocio. «¿Cómo funciona?», preguntó con cautela. Javier le explicó los detalles, el costo del puesto, las reglas del mercado, las expectativas. «Yo te sigo comprando también», agregó. «No estoy tratando de quitarme trabajo. Genuinamente creo que esto te conviene». «¿Por qué me ayudas tanto?», preguntó Olivia directamente. Era una pregunta que había querido hacer durante meses. Javier sonrió mirando hacia los campos. «Porque mi tío me pidió que lo hiciera y porque es un buen negocio. Tú produces calidad. Yo gano reputación vendiendo productos de calidad. Todos ganamos». Hizo una pausa. «Y porque admiro lo que estás haciendo, llegaste sin nada y construiste esto. Eso requiere más que trabajo duro, requiere visión y coraje». Sus palabras eran sinceras, sin rastro de condescendencia o lástima, y Olivia las apreció más por eso. «Voy a intentar el mercado», decidió este sábado. Javier asintió satisfecho. «Excelente. Te paso a buscar el viernes por la noche para que pases la noche en la casa de mi mamá en la ciudad. Así no tienes que levantarte tan temprano ni caminar en la oscuridad con las niñas». Ese sábado fue un punto de inflexión. Olivia llegó al mercado de agricultores con Mariana y Julia, las tres vistiendo sus mejores ropas que, aunque simples y remendadas, estaban limpias y dignas. Tenían un puesto pequeño lleno de verduras frescas, huevos en canastas tejidas y algunas hierbas aromáticas. Al principio, los clientes pasaban de largo, atraídos por los puestos más grandes y establecidos. Pero entonces una señora mayor se detuvo y tomó un tomate de su canasta. «¿Estos son orgánicos?», preguntó con escepticismo. Olivia no estaba completamente segura de qué significaba orgánico en el sentido moderno, pero sabía que no usaba químicos. «No uso ningún pesticida ni fertilizante artificial», respondió honestamente. «Solo trabajo la tierra con composta que hago yo misma y riego con agua del arroyo». La señora examinó el tomate con ojo crítico, apretándolo suavemente, oliéndolo. «¿Y cuánto cuesta?». Olivia mencionó un precio que le pareció justo, un poco menos de lo que había visto en otros puestos. La señora compró 3 kilogramos de tomate sin regatear y esa fue la primera venta.
Luego vino otra cliente y pronto había una pequeña fila frente a su puesto. Las personas preguntaban por su historia y cuando Julia mencionaba inocentemente que vivían en una casa que habían encontrado abandonada y que habían convertido un terreno muerto en una granja, los ojos de los clientes se llenaban de interés y admiración. ¿Ustedes tres solas hicieron todo esto?, preguntaba una mujer señalando las verduras. Olivia sintió con orgullo, con ayuda de buenos vecinos y mucho trabajo. Sí, para el mediodía habían vendido casi todo su inventario y la lata donde guardaban el dinero pesaba más que nunca. Las niñas estaban exhaustas pero sonrientes, contando y recontando los billetes con asombro. Esa noche, de vuelta en su casa, Olivia vació la lata sobre la mesa y comenzó a contar. Había ganado en un solo día casi lo mismo que ganaba en una semana vendiéndole solo a Javier. Sus manos temblaban mientras organizaba los billetes en pilas. «Esto es real», susurró más para sí misma que para sus hijas. Marianne tocó una de las pilas con reverencia. «Es real, mami. Lo ganamos». Olivia las abrazó a ambas, las tres riendo y llorando al mismo tiempo. Por primera vez desde que Roberto murió, Olivia sintió algo más que la simple capacidad de sobrevivir. Sintió la posibilidad de prosperar. Esa noche planearon cómo expandirían la granja, qué más podrían sembrar, cuántas gallinas más podrían criar. Los sueños que habían mantenido pequeños y cautelosos ahora podían crecer un poco más grandes. Olivia decidió que cada sábado irían al mercado sin faltar, convirtiendo esa conexión directa con los clientes en una parte fundamental de su negocio. Los sábados en el mercado se volvieron legendarios para Olivia y sus hijas. Desarrollaron clientes regulares que buscaban específicamente su puesto, personas que apreciaban no solo la calidad de sus productos, sino la historia detrás de ellos. Una profesora universitaria llamada Elena se convirtió en su mejor cliente y algo parecido a una amiga. «Lo que ustedes están haciendo es agricultura regenerativa», le explicó un día mientras seleccionaba chiles. «Están reviviendo tierra muerta, creando un ecosistema saludable, produciendo comida limpia. Eso es exactamente lo que el mundo necesita más». Olivia no entendía todos los términos elegantes que Elena usaba, pero entendía el concepto central. Estaban sanando la tierra, mientras la tierra la sanaba a ellas. Era una relación simbiótica, un intercambio de vida que iba más allá del simple comercio. Elena comenzó a llevar a sus estudiantes a visitar la granja como parte de sus clases de sustentabilidad. Olivia nunca imaginó que se convertiría en profesora, pero allí estaba, explicando a jóvenes universitarios cómo había construido su sistema de riego con tubos viejos, cómo hacía composta, cómo rotaba cultivos para mantener la tierra sana. Los estudiantes tomaban notas frenéticamente, hacían preguntas, tomaban fotografías. Algunos le preguntaban sobre teorías complejas de agricultura y Olivia tenía que admitir, honestamente, que no sabía de teorías, solo de práctica, de prueba y error, de observar que funcionaba y que no. «Eso es conocimiento empírico», decía Elena sonriendo. «Tan válido como cualquier teoría de libro, si no es que más». Las visitas de los estudiantes trajeron algo inesperado, más clientes. Los jóvenes hablaban de la granja en redes sociales, que Olivia apenas entendía. Compartían fotos, escribían sobre su historia. Pronto había gente haciendo el viaje específicamente para comprar en su puesto del mercado. Con el aumento de ingresos, Olivia finalmente pudo hacer mejoras significativas a la casa. Contrató a un carpintero del pueblo para que arreglara el techo correctamente, reemplazó las ventanas con vidrio real. Compró un colchón nuevo para las niñas y uno para ella. Instaló una puerta sólida con cerradura verdadera. La casa, que había sido un refugio desesperado, se transformó en un hogar de verdad. Pintó las paredes de blanco por dentro y de azul claro por fuera, colores que le recordaban al cielo y a las nubes, a la esperanza. Plantó flores alrededor del porche, no porque fueran necesarias, sino porque eran hermosas y la belleza también era importante. Las niñas tenían ahora una habitación propia con una cama compartida, pero cómoda, libros que Olivia les compraba en el mercado de pulgas y ropa que no estaba remendada y era de segunda mano. Ver a sus hijas sonreír, sin la sombra del hambre o el miedo, era el mayor logro de Olivia. 2 años después de haber llegado a la casa abandonada, Don Fermín enfermó. Olivia se enteró cuando no apareció en su visita habitual y cuando fue a buscarlo. Lo encontró en cama, débil y con fiebre. «Es solo la edad cobrándose su cuota», dijo el anciano con una sonrisa débil. «No te preocupes por este viejo». Pero Olivia sí se preocupó. Le llevaba comida caliente todos los días. Lo ayudaba con las tareas de su rancho que ya no podía hacer. Se aseguraba de que tomara sus medicinas. Javier también estaba ahí, por supuesto, pero tenía su negocio que atender. Durante esas semanas, cuidando a Don Fermín, Olivia tuvo largas conversaciones con él.
Le contó cosas que nunca le había contado a nadie, sobre el dolor de perder a Roberto, sobre las noches en las que no sabía cómo iban a sobrevivir al día siguiente, sobre el miedo constante de que todo se desmoronara. Don Fermín escuchaba con paciencia, asintiendo de vez en cuando, su mano áspera sosteniendo la de ella. ¿Sabes qué es lo que más admiro de ti?, le dijo una tarde, mientras el sol se ponía pintando el cielo de naranja y púrpura. No es que hayas sobrevivido, porque la supervivencia es instinto. Lo que admiro es que elegiste prosperar. Podías haber seguido en modo de supervivencia para siempre, tomando solo lo mínimo, manteniendo todo pequeño y seguro, pero decidiste arriesgarte. Crecer, soñar más grande. Eso requiere un tipo diferente de valentía. Olivia sintió como las lágrimas amenazaban con salir. Tenía miedo todo el tiempo. Admitió, todavía tengo miedo a veces. Don Fermín apretó su mano. El miedo nunca se va completamente, pero aprendes a trabajar con él, a no dejar que te paralice, y eso es exactamente lo que has hecho. Se quedó dormido poco después. Su respiración suave, irregular, y Olivia se quedó sentada a su lado hasta que oscureció completamente. Don Fermín se recuperó lentamente. Nunca volvió a ser el hombre fuerte que había sido, pero recuperó su movilidad y su espíritu. La experiencia lo había cambiado, lo había suavizado de alguna manera. Un día, después de haberse recuperado casi completamente, llamó a Olivia a su porche. Javier estaba ahí también y ambos tenían expresiones serias. Quiero hablar contigo sobre algo importante, dijo Don Fermín. Sin preámbulos, he estado pensando en el futuro, en qué pasará con mi rancho cuando ya no esté. Olivia comenzó a protestar, pero él levantó la mano para detenerla. Déjame terminar, Javier. Tiene su propio negocio, no necesita ni quiere este rancho, no tiene hijos, no tiene a nadie más y yo quiero que tú lo tengas. El corazón de Olivia se detuvo. ¿Qué? Don Fermín sacó unos papeles de su camisa. Son los documentos de propiedad del rancho. Quiero transferírtelo legalmente con escrituras y todo. Olivia se puso de pie de un salto, su mente rebelándose contra la idea. No, no puedo aceptar eso. Es demasiado. Es su vida entera. Don Fermín sonrió con esa sonrisa sabia que ella había llegado a conocer y amar. Precisamente por eso quiero que tú lo tengas. Esta tierra necesita a alguien que la ame y la trabaje como yo la amé. Alguien que entienda que la tierra no es solo propiedad, sino responsabilidad. Tú eres esa persona. Javier intervino con voz calmada. Mi tío y yo ya lo hemos discutido largo y tendido. Es su decisión y yo la apoyo completamente. Además, tiene sentido. Tu operación está creciendo. Necesitas más espacio. Este rancho te daría eso. Olivia negaba con la cabeza, las lágrimas corriendo libremente. Ahora no merezco esto. Don Fermín se levantó con esfuerzo y puso sus manos en los hombros de ella. Mereces esto y mucho más, pero no es un regalo sin condiciones. Quiero que hagas algo por mí, continuó Don Fermín con voz firme, a pesar de su edad. Quiero que algún día, cuando puedas, ayudes a alguien más como yo te ayude a ti. No tiene que ser con tierra ni con dinero. Puede ser con conocimiento, con tiempo, con una oportunidad. Pero quiero que mantengas viva esta cadena de bondad que Don Esteban comenzó conmigo hace tantos años. Olivia sollozaba abiertamente ahora, pero asintió. Lo prometo. Lo juro por mis hijas, por Roberto, por todo lo que es sagrado. Voy a ayudar a alguien más. Don Fermín sonrió satisfecho. Entonces está decidido. Mañana vamos al notario y hacemos los papeles oficiales. Esa noche Olivia no pudo dormir. Daba vueltas en su cama pensando en cómo su vida había cambiado tan dramáticamente en solo 2 años. De no tener nada, ni siquiera un lugar donde dormir, a tener no solo una casa, sino un rancho entero. Era demasiado, era abrumador. Era aterrador y emocionante al mismo tiempo. Los siguientes meses fueron de transición y aprendizaje. Don Fermín le enseñó todo sobre manejar un rancho más grande, sobre el equipo que tenía, sobre los clientes establecidos que compraban su producción. Olivia absorbía cada lección como una esponja, tomando notas, haciendo preguntas, practicando hasta que sentía confianza. Decidió mantener su casa original como hogar y usar el rancho principalmente para producción a mayor escala. Las niñas ahora tenían que caminar entre los 2 lugares, pero no se quejaban. Mariene ayudaba con la contabilidad, llevando registros meticulosos de gastos e ingresos en su cuaderno cada vez más grueso. Julia se convirtió en la encargada oficial de todos los animales, no solo las gallinas, sino también los cerdos y las cabras que Don Fermín tenía en el rancho. Trabajaba con ellos con una ternura y eficiencia que sorprendía incluso a los trabajadores más experimentados. Con el espacio adicional, Olivia pudo implementar ideas que antes eran imposibles. Comenzó un programa de composta a gran escala,
convirtiendo los desechos de los animales y los restos de cultivos en fertilizante rico que vendía a otros agricultores. Experimentó con cultivos de temporada que don Fermín nunca había intentado, como fresas y frambuesas, que resultaron ser increíblemente populares en el mercado. Contrató a 2 trabajadores del pueblo, jóvenes sin empleo, que ella entrenó personalmente, enseñándoles no solo cómo hacer el trabajo, sino por qué era importante hacerlo con cuidado y respeto. La tierra nos da de comer, les decía constantemente. Lo mínimo que podemos hacer es tratarla bien. Los jóvenes, al principio escépticos de recibir órdenes de una mujer, pronto se dieron cuenta de que Olivia sabía exactamente lo que hacía y la respetaban genuinamente. Elena, la profesora universitaria, propuso algo inesperado durante una de sus visitas. Olivia, he estado pensando, lo que estás haciendo aquí necesita ser documentado, compartido, no solo con mis estudiantes, sino con el mundo. Sacó una cámara de video de su mochila. Quiero hacer un documental corto sobre tu historia, sobre cómo transformaste tierra abandonada en una granja próspera. Puede ayudar a inspirar a otras personas, especialmente a mujeres en situaciones difíciles. Olivia se sintió incómoda con la idea al principio. No le gustaba ser el centro de atención. Prefería trabajar en silencio. Pero Mariana, que ahora tenía 11 años y era sorprendentemente sabia, le dijo: «Mami, si tu historia puede ayudar a alguien más a no rendirse, no vale la pena compartirla». Esas palabras resonaron profundamente en Olivia. Ella había prometido ayudar a otros y tal vez esta era una forma de hacerlo a mayor escala. El documental tomó varios meses en completarse. Elena y sus estudiantes venían regularmente filmando el trabajo diario, haciendo entrevistas, capturando los detalles de la vida en la granja. Olivia hablaba con honestidad brutal sobre los momentos más oscuros, sobre las noches en las que no sabía si sobrevivirían al siguiente día, sobre el miedo constante de perderlo todo. Pero también hablaba sobre la esperanza, sobre cómo una gallina blancala había hallado hasta esta casa, sobre la bondad de don Fermín, sobre ver a sus hijas crecer fuertes y capaces. Mariana y Julia aparecían en el documental también, explicando sus roles en la granja, mostrando sus habilidades, hablando sobre lo que habían aprendido. Cuando finalmente vio la versión terminada en la computadora de Elena, Olivia lloró no por vanidad, sino porque veía su vida transformada en una narrativa de esperanza que podía inspirar a otros. Era poderoso ver objetivamente cuánto habían logrado. El documental se presentó primero en la universidad, luego en festivales de cine de documentales y eventualmente encontró su camino a Internet, donde comenzó a circular entre comunidades agrícolas y grupos de empoderamiento femenino. Bolivia no entendía completamente cómo funcionaba todo eso de Internet y las redes sociales, pero sabía que su historia estaba llegando a gente en lugares que nunca había imaginado. Comenzó a recibir cartas, primero unas pocas, luego docenas. Mujeres de todo el país le escribían contándole sus propias historias de dificultad y preguntándole consejos. Algunas habían perdido a sus esposos también. Otras estaban escapando de situaciones abusivas, todas buscaban esperanza y dirección. Olivia respondía a cada carta personalmente, escribiendo a mano en las noches, después de que el trabajo del día terminaba, compartiendo lo que había aprendido, ofreciendo ánimo. Se convirtió en una mentora involuntaria para decenas de mujeres que nunca conocería en persona, pero que sentían una conexión profunda con su historia. Una de esas cartas cambió todo. Era de una mujer llamada Patricia, que vivía en un estado diferente. Había perdido su trabajo. Su esposo la había abandonado con 3 hijos y estaba a punto de perder su pequeño departamento. Tu historia me dio esperanza cuando no tenía ninguna. Escribía con letra temblorosa. Pero no sé por dónde empezar. No sé nada de agricultura. No tengo tierra. No tengo nada. ¿Cómo puedo hacer lo que tú hiciste, Olivia? Leyó esa carta una y otra vez, sintiendo el eco de su propia desesperación de hace 2 años y medio. Llamó a Elena, a Javier, a don Fermín y juntos elaboraron un plan. Si una mujer necesitaba ayuda, sí tenía la determinación, pero no los recursos, ¿por qué no crear un programa formal para ayudarla? Don Fermín tenía una parcela de tierra pequeña que no estaba usando. Elena tenía conexiones con organizaciones sin fines de lucro. Javier tenía contactos en el mercado y Olivia tenía conocimiento y experiencia. Podían hacer esto. 3 meses después, Patricia llegó con sus 3 hijos. Olivia le mostró la parcela de tierra que había preparado para ella. Le dio semillas y gallinas iniciales, le enseñó todo lo que sabía. Patricia era escéptica al principio, abrumada por el desafío. No creo que pueda hacerlo, admitió la primera noche, sentada en el porche de la casa de Olivia mientras sus hijos dormían adentro. Olivia tomó su mano y la miró directamente a los ojos. Yo tampoco creía que podía hacerlo, pero lo hice y tú también puedes. No va a ser fácil. Va a ser el trabajo más duro de tu vida, pero va a valer la pena. Durante los siguientes 6 meses, Olivia trabajó estrechamente con Patricia, enseñándole cada técnica, cada truco, cada lección aprendida a través del fracaso y el éxito. Ver a Patricia pasar por el mismo proceso de transformación que ella había experimentado era profundamente satisfactorio. Cuando Patricia vendió su primera cosecha en el mercado, llorando de alegría y alivio,
Olivia sintió que estaba cumpliendo la promesa que le había hecho a don Fermín. El éxito con Patricia abrió las compuertas. Más mujeres comenzaron a llegar, algunas por recomendación de Patricia, otras porque habían visto el documental o leído sobre el programa en artículos locals. Olivia no podía ayudarlas a todas personalmente, pero organizó un sistema. Las que tenían algo de experiencia ayudaban a las recién llegadas, creando una red de apoyo mutuo. Elena conseguía donaciones de organizaciones no gubernamentales para comprar herramientas y semillas iniciales. Don Fermín, aunque ya bastante mayor, ofrecía consejos sabios a quien los necesitara. Javier garantizaba que todas tuvieran acceso al mercado para vender sus productos. Lo que había comenzado como un acto individual de supervivencia se había transformado en un movimiento pequeño, pero significativo, de mujeres ayudándose mutuamente a salir de la pobreza a través de la agricultura. Olivia nunca había imaginado que se convertiría en líder de nada, pero ahí estaba, organizando reuniones, mediando conflictos, celebrando éxitos. No todo era perfecto. Hubo mujeres que no pudieron adaptarse al trabajo duro y se fueron después de algunas semanas. Hubo conflictos sobre recursos y territorios. Hubo fracasos de cosechas que dejaron a algunas sin ingresos durante meses. Olivia aprendió que ayudar a otros era casi tan difícil como ayudarse a sí misma. Requería paciencia, sabiduría y la capacidad de saber cuándo empujar y cuándo dejar ir. Pero los éxitos superaban los fracasos. Una por una, las mujeres que llegaban desesperadas comenzaban a transformarse. Sus hombros se enderezaban, sus voces se volvían más firmes, sus ojos recuperaban la chispa que la desesperación había apagado. Ver esa transformación repetirse una y otra vez nunca perdió su poder para conmover a Olivia. Era evidencia viva de que la esperanza y el trabajo duro realmente podían cambiar vidas. Marianne, ahora con 12 años, había desarrollado un interés especial en la parte administrativa del negocio. Llevaba los libros no solo de su familia, sino del colectivo de mujeres agricultoras que se había formado. Había aprendido a usar una computadora que Elena le había regalado y creaba hojas de cálculo detalladas que impresionaban incluso a los contadores profesionales. Mami, deberíamos formalizarnos como cooperativa, dijo. Una noche después de la cena. Hay beneficios fiscales y también podríamos acceder a préstamos agrícolas a mejor tasa. Olivia la miraba asombrada. Su hija hablaba de cosas que ella apenas entendía usando términos que sonaban a otro mundo. ¿Dónde aprendiste todo eso? Mariana se encogió de hombros. Leo mucho y pregunto. Elena me dio algunos libros sobre cooperativas agrícolas exitosas en otros países. La niña, que había llegado aquí asustada y hambrienta, se había transformado en una joven capaz y visionaria. Julia, por su parte, había desarrollado un programa de crianza de gallinas que era la envidia de granjas mucho más grandes. Había logrado aumentar la producción de huevos mediante una combinación de nutrición mejorada, manejo cuidadoso del estrés de las aves y lo que ella llamaba tiempo de gallinas felices, donde las dejaba vagar libremente por áreas seguras durante parte del día. Las gallinas felices ponen mejores huevos, explicaba con total seriedad a cualquiera que quisiera escuchar. Y tenía razón, sus huevos se vendían a precio premium porque los clientes podían ver y saborear la diferencia. Había algo mágico en cómo Julia interactuaba con los animales. Una conexión intuitiva que no podía ser enseñada, solo cultivada. Olivia veía en sus hijas no solo ayudantes, sino sucesoras, personas que llevarían adelante este trabajo mucho después de que ella no pudiera hacerlo. Un día, 3 años después de haber llegado a la casa abandonada, llegó una carta oficial del gobierno. El corazón de Olivia se hundió cuando vio el sobre con el sello oficial. Había llegado finalmente el momento que había temido. Les quitarían la tierra. Abrió la carta con manos temblorosas y leyó. Era del Departamento de Agricultura Estatal, pero no era una orden de desalojo. Era una notificación de que habían sido seleccionados para recibir un reconocimiento como Proyecto Agrícola Sustentable del Año, por su trabajo en revitalizar tierra abandonada y por su programa de apoyo a mujeres en situación vulnerable. Adjunto venía una invitación a la capital para recibir el premio en una ceremonia oficial. Olivia tuvo que leer la carta 3 veces antes de creer lo que decía. Un premio, reconocimiento oficial. Parecía imposible, parecía un error, pero no lo era. La ceremonia fue surrealista. Olivia, Mariana y Julia viajaron a la capital vistiendo ropa nueva pero sencilla, sintiéndose completamente fuera de lugar entre funcionarios con trajes caros y agricultores de operaciones comerciales masivas. Pero cuando Olivia subió al escenario para recibir el premio, cuando el presentador contó su historia ante una audiencia de cientos de personas, cuando vio a sus hijas llorando de orgullo en la primera fila,
Algo cambió dentro de ella. Ya no era solo una viuda desesperada que había tropezado con suerte. Era una agricultora exitosa, una líder comunitaria, una mentora, alguien cuyo trabajo era reconocido y valorado. El premio venía con un cheque de 50,000 pesos destinado a expandir su operación o su programa de apoyo. Era más dinero del que Olivia había visto junto en toda su vida. Sostuvo el cheque con manos temblorosas, apenas capaz de procesar la realidad de lo que estaba sucediendo. De vuelta en casa, Olivia convocó una reunión con todas las mujeres del colectivo. Puso el cheque sobre la mesa para que todas lo vieran. Este dinero es para todas nosotras, dijo con voz firme. Es para expandir lo que hemos construido, para ayudar a más mujeres, para hacer este programa más fuerte y sostenible. Hubo murmullos de emoción y gratitud. Petriche, que ahora manejaba su propia parcela exitosamente y ayudaba a entrenar a recién llegadas, habló con voz emocionada. Olivia, nada de esto existiría sin ti. Deberías quedarte con parte de ese dinero para tu familia. Olivia negó con la cabeza. Mi familia está bien. Tenemos comida, tenemos techo, tenemos futuro. Este dinero puede crear futuro para muchas más familias. Era una decisión que tomaba no desde la lógica fría, sino desde el corazón, desde el recuerdo de lo que se sentía no tener nada y recibir ayuda cuando más se necesitaba. Con ese dinero compraron más tierra, establecieron un fondo rotativo de préstamos sin interés para que las mujeres pudieran comprar equipos semillas sin endeudarse con bancos y construyeron una bodega comunitaria con refrigeración para que pudieran almacenar productos y negociar mejores precios vendiendo en volumen. El programa creció de ayudar a una mujer a la vez a poder acoger a 5 o 6 simultáneamente. Elena documentaba todo creando material educativo que se compartía en universidades y organizaciones de desarrollo rural. Javier expandió sus rutas de distribución específicamente para dar cabida a la producción creciente del colectivo. Don Fermín, ya de 83 años, pero todavía lúcido y activo, dentro de sus límites, observaba todo con una satisfacción profunda. Don Esteban estaría orgulloso, le decía a Olivia cada vez que se veían. Muy orgulloso de lo que has construido, de la cadena que has mantenido viva y la has hecho crecer. Una mañana, 4 años después de su llegada, Olivia estaba trabajando en el campo cuando vio un carro desconocido acercándose. Se puso tensa por instinto. Ese viejo miedo de perderlo todo nunca desaparecía completamente. Del carro bajó un hombre de unos 60 años. Bien vestido, pero no pretencioso, con una expresión amable en el rostro. ¿Busca a alguien?, preguntó Olivia, limpiándose las manos en el delantal. El hombre miró alrededor con una expresión extraña, mezcla de nostalgia y tristeza. Busco información sobre una propiedad que perteneció a mi tío Eugenio Maldonado. Me dijeron en el pueblo que alguien está viviendo aquí ahora. El estómago de Olivia cayó. Este era el momento que había temido durante 4 años. El familiar que reclamaría la tierra, que destruiría todo lo que habían construido. Soy yo, dijo con voz que intentaba ser firme. Llegué aquí hace 4 años. La casa estaba abandonada, cayéndose a pedazos. No había señales de que alguien la hubiera tocado en décadas. El hombre asintió despacio. Eso tiene sentido. Mi tío desapareció en 1962. Fue al norte de Estados Unidos a trabajar y nunca regresó. La familia lo buscó durante años, pero nunca encontramos rastro de él. Había dolor real en su voz. Eventualmente asumimos que había muerto, pero nunca tuvimos confirmación ni cuerpo que enterrar. Caminó hasta la casa y puso una mano en la pared que Olivia había reparado con tanto cuidado. Esta era la casa de mis abuelos. Venía aquí de niño durante los veranos. Recuerdo correr por estos campos, trepar esos árboles. Señaló los árboles viejos que todavía estaban en pie. Olivia no sabía qué decir. Lo siento mucho por su pérdida, dijo finalmente. Entiendo si viene a reclamar la propiedad. Solo le pido tiempo para encontrar otro lugar para mis hijas y para mí. El hombre la miró con sorpresa genuina. ¿Reclamar? No, no vine a reclamar nada. Mi tío amaba esta tierra. Continuó el hombre, sentándose en los escalones del porche como si fuera un viejo amigo. Trabajó años para comprarla, para construir esta casa. Sus cartas hablaban de sus sueños, de convertirla en una granja próspera, de tener familia aquí, de dejar un legado. Su voz se quebró un poco, pero la vida tenía otros planes. La pobreza lo empujó al norte y allá se lo tragó como tragó a tantos otros. Miró a Olivia directamente. Cuando me enteré de que alguien finalmente estaba viviendo aquí, trabajando esta tierra, tuve que venir a verlo. Y lo que veo me llena de alegría, no de ira. Señaló los campos verdes y productivos, el gallinero próspero, la casa restaurada con amor. Esta es exactamente la visión que mi tío tenía. Usted hizo realidad su sueño, aunque él no vivió para verlo. Olivia sintió lágrimas correr por sus mejillas. No esperaba esta reacción.
Tengo algo para usted, dijo el hombre, sacando unos papeles de su portafolio. Estos son los documentos de propiedad. Después de que me enteré de su historia, hablé con mis abogados. No tengo interés en esta tierra. Vivo en otro estado. Tengo mi propia vida allá. Pero tampoco quiero que viva con el miedo constante de perderla. Así que he preparado los papeles para transferirle la propiedad legalmente. Extendió los documentos hacia Olivia. Solo necesita su firma y la de un notario. Y esta tierra será oficialmente suya. Olivia miró los papeles como si fueran un objeto alienígena. ¿Por qué? ¿Por qué haría esto? El hombre sonrió con tristeza. Porque mi tío habría querido que esta tierra estuviera con alguien que la amara y trabajara como usted lo hace. ¿Y por qué? Porque darle la tierra a usted cierra un círculo. Pone fin a una historia que quedó inconclusa durante demasiado tiempo. Esa tarde, después de que el hombre se fue con la promesa de regresar con un notario para hacer oficial la transferencia, Olivia se sentó en el porche donde todo había comenzado. Recordó esa primera noche arrodillada en la tierra seca, agradeciéndole a Dios por este refugio temporal. Recordó el miedo constante, el hambre, la incertidumbre. Recordó cada pequeña victoria, cada fracaso que casi la destruye, cada momento de desesperación y cada momento de esperanza. Y ahora, 4 años después, no solo tenía un hogar seguro, sino una operación agrícola próspera, un programa que ayudaba a docenas de mujeres. Reconocimiento oficial y 2 hijas que crecían fuertes y capaces. Era más de lo que nunca se atrevió a soñar cuando llegó aquí sin nada. Mariana y Julia salieron de la casa y se sentaron a su lado. ¿Estás bien, mami?, preguntó Julia con preocupación. Olivia las abrazó fuertemente. Estoy más que bien, mis amores. Estoy completa. Y era verdad. Por primera vez desde la muerte de Roberto, Olivia se sentía completa. No porque su dolor hubiera desaparecido. El vacío que Roberto dejó nunca se llenaría completamente, pero había encontrado propósito, comunidad y una nueva versión de familia que se extendía más allá de la sangre. Las mujeres del colectivo eran sus hermanas. Don Fermín era como un padre. Elena y Javier eran amigos verdaderos. Y sus hijas, sus hijas, se habían transformado de niñas asustadas en jóvenes poderosas que sabían su propio valor. Cuéntenos otra vez la historia de la gallina blanca, pidió Mariana, aunque ya la había escuchado cientos de veces. Y Olivia se la contó de nuevo porque algunos milagros merecen ser recordados una y otra vez. Porque la gratitud necesita ser renovada constantemente. Porque las historias de cómo sobrevivimos y prosperamos son las que nos mantienen humildes y esperanzados al mismo tiempo. 2 semanas después, con el notario presente y don Fermín como testigo, Olivia firmó los papeles que hacían suya la tierra oficialmente. 20 hectáreas a nombre de Olivia Méndez Vega. Érase y ver su nombre en esos documentos legales. Tener prueba física de que este lugar era verdaderamente suyo. El sobrino de Eugenio había insistido en estar presente también. Quiero ser testigo del momento en que el sueño de mi tío finalmente se cumple, había dicho. Cuando todo estuvo firmado y sellado, el hombre le dio a Olivia un sobre adicional. Encontré esto entre las cosas de mi abuela, después de que murió, explicó. Es una carta que mi tío Eugenio escribió antes de irse al norte. Nunca se la dio a nadie. Supongo que pensaba dársela a la persona que fuera a cuidar su tierra, si algo le pasaba. Quiero que usted la tenga. Olivia abrió el sobre con manos temblorosas y leyó la carta escrita con letra cuidadosa en español antiguo. Si estás leyendo esto, significa que algo me pasó y no pude regresar a mi tierra. Trabajé 5 años para comprar estas 20 hectáreas. No es mucho, pero es mía. Es honesta. Es el primer pedazo de mundo que puedo llamar propio. Soñaba con hacerla producir, con tener hijos que crecieran corriendo por estos campos, con construir algo que durara más que mi propia vida. Si no puedo cumplir ese sueño, entonces que lo cumpla alguien más. Que alguien ame esta tierra como yo la amé. Que alguien la trabaje con respeto y dignidad. Que alguien construya el futuro que yo solo pude imaginar. Y si ese alguien eres tú, desconocido, amigo del futuro, entonces te doy mi bendición. Haz de esta tierra lo que yo no pude y sé feliz aquí porque ese siempre fue mi mayor deseo de Eugenio Maldonado, 1962. Olivia terminó de leer con lágrimas corriendo por su rostro. Sentía como si Eugenio le hubiera hablado directamente a través de las décadas, como si hubiera sabido que ella vendría, que necesitaría este lugar, que cumpliría su sueño. Cumplí tu sueño, Eugenio, susurró hacia el cielo. Voy a seguir honrándolo cada día que trabaje esta tierra. Esa noche hubo una celebración, todas las mujeres del colectivo vinieron, trayendo comida que habían preparado, música, risas. Don Fermín llegó apoyándose en un bastón, pero con los ojos brillantes de alegría. Elena vino con sus estudiantes. Javier trajo a su familia. Era una fiesta improvisada, pero genuina, llena del tipo de felicidad que solo puede venir de victorias duramente ganadas. Los niños corrían entre los adultos, las gallinas protestaban por el ruido y la música llenaba el aire de la noche.
Olivia se paró en el porche, mirando la escena, su corazón tan lleno que casi dolía. Estas personas, esta comunidad que se había formado alrededor de su lucha, eran su verdadera riqueza. La tierra era importante, la seguridad legal era importante, pero la gente que había caminado a su lado en este viaje era lo que realmente importaba. Los meses siguientes fueron de consolidación y crecimiento controlado. Olivia había aprendido a no expandirse demasiado rápido, a mantener todo manejable y sostenible. El colectivo de mujeres agricultoras ahora incluye a 22 familias, cada una con su propia parcela y operación, pero todas apoyándose mutuamente y compartiendo recursos y conocimiento. Habían desarrollado una reputación en la región por productos de alta calidad y prácticas sustentables. Sábados en el mercado de agricultores, su sección colectiva era una de las más populares, con clientes haciendo fila desde temprano para conseguir sus productos. Algunos sábados Olivia iba personalmente, otros delegaba en Patricia o en alguna de las otras mujeres más experimentadas. Le gustaba ver cómo todas crecían en confianza, cómo se convertían en líderes por derecho propio, como la cadena de bondad seguía extendiéndose. Merine había comenzado a dar clases de contabilidad básica a las mujeres más jóvenes del colectivo, enseñándoles cómo llevar registros, cómo calcular ganancias y pérdidas, cómo planear para el futuro. Sus 13 años era más madura que muchos adultos, con una cabeza para los números y una pasión por la justicia económica que impresionaba a todos. Mami, he estado pensando, dijo una noche después de la cena, cuando termine la secundaria. Quiero estudiar agronomía y administración de empresas. Quiero aprender más para poder ayudar mejor a nuestro colectivo. Olivia la miró con un orgullo que la abrumaba. Su hija no solo soñaba con educación superior, algo que Olivia nunca había podido permitirse, sino que soñaba con usarla para servir a su comunidad. Vas a ser increíble, le dijo abrazándola fuerte. Voy a hacer todo lo posible para apoyarte. Julia, ahora de 10 años, había desarrollado un programa de educación sobre cuidado animal que ofrecía gratuitamente a niños del pueblo. Cada domingo por la tarde, grupos de niños venían a la granja y Julia les enseñaba sobre las gallinas, los cerdos, las cabras, cómo tratarlos con respeto, cómo entender sus necesidades. Era paciente y clara en sus explicaciones y los niños la adoraban. Olivia la observaba interactuar con ellos y veía en su hija menor no solo habilidad técnica, sino verdadera vocación. ¿Sabes qué quieres hacer cuando seas grande?, le preguntó un día. Julia no dudó. Quiero ser veterinaria. Quiero poder curar a los animales cuando se enferman, no solo cuidarlos. Era un sueño ambicioso para una niña de su origen. Pero Olivia ya había aprendido que los sueños imposibles podían hacerse realidad con suficiente trabajo y apoyo. Entonces, vamos a hacer que eso pase, prometió. De alguna manera, vamos a encontrar la forma. Don Fermín falleció tranquilamente una noche de invierno, 5 años después de haber conocido a Olivia. Tenía 85 años y había vivido una vida plena y significativa. Olivia recibió la noticia de Javier temprano en la mañana y sintió como si una parte de su corazón se desprendiera. Había perdido a su mentor, su protector, su amigo. Pero cuando fue al funeral y vio la cantidad de personas que llegaron, cuando escuchó historia tras historia de vidas que don Fermín había tocado, de personas a las que había ayudado, sin esperar nada a cambio, entendió que su legado era inmortal. Durante la ceremonia, el padre del pueblo pidió a algunos que compartieran palabras. Olivia se puso de pie con las piernas temblorosas. Don Fermín me salvó la vida, comenzó con voz clara, pero no solo eso, me enseñó a vivirla con dignidad, con propósito, con generosidad. Me mostró que ayudar a otros no es caridad, sino inversión en el futuro. Me hizo prometerle que ayudaría a alguien más como él me ayudó a mí. Y he tratado de cumplir esa promesa cada día. Su voz se quebró, pero continuó. Ahora prometo mantener viva su memoria, ayudando a más personas, enseñando lo que me enseñó, pasando adelante la cadena de bondad que él recibió de don Esteban y que me dio a mí. Cuando terminó de hablar, docenas de mujeres del colectivo se pusieron de pie en silencio, un tributo mudo, pero poderoso, al hombre que indirectamente había cambiado todas sus vidas. Después del funeral, Javier le dio a Olivia un sobre. Mi tío me pidió que te diera esto si algo le pasaba. Dentro había una carta escrita con la letra temblorosa de don Fermín. Olivia, si estás leyendo esto, significa que mi tiempo finalmente llegó. No tengas tristeza. Viví más de lo que esperaba y vi cosas más hermosas de las que merecía. Ver lo que construiste, ver cómo mantuviste viva la promesa, me dio más alegría que cualquier otra cosa en mis últimos años. Sigue adelante, sigue ayudando, sigues siendo la mujer extraordinaria que eres. Y recuerda siempre, la tierra nos sobrevive a todos, pero lo que hacemos con ella, mientras estamos aquí, es lo que define nuestro paso por este mundo. Con todo mi cariño y admiración, Fermín. Un año después de la muerte de don Fermín, Olivia estaba sentada en el mismo porche donde había pasado tantas horas reflexionando sobre su vida. Merine tenía 14 años ahora y había ganado una
beca para estudiar en una escuela secundaria especializada en agricultura sustentable en la ciudad. Julia tenía 11 y dividía su tiempo entre cuidar los animales de la granja y estudiar todo lo que podía sobre veterinaria. El colectivo había crecido a 32 familias. La operación era completamente autosuficiente y generaba empleos para más de 50 personas en la región. Habían abierto una tienda cooperativa en el pueblo, donde vendían sus productos directamente. El documental de Elena había ganado premios y había sido visto por millones de personas, inspirando programas similares en otros estados. La historia de la viuda que transformó una casa abandonada en una granja próspera se había convertido en leyenda local y ejemplo nacional. Pero mientras Olivia miraba el atardecer pintando el cielo de naranja y púrpura, no pensaba en los logros o reconocimientos. Pensaba en la gallina blanca que la había guiado hasta aquí hace 6 años. Pensaba en Roberto y en cómo estaría orgulloso de las mujeres en las que se habían convertido sus hijas. Pensaba en don Fermín y en don Esteban antes que él, en la cadena de bondad que se extendía hacia atrás en el tiempo y seguiría extendiéndose hacia adelante. Pensaba en Eugenio Maldonado, cuyo sueño ella había cumplido, aunque nunca se conocieron. Pensaba en todas las mujeres que había ayudado, en cómo sus vidas se habían entrelazado con la suya, creando un tejido de esperanza y resiliencia. No era millonaria en el sentido tradicional de tener dinero en el banco, aunque tenía más de lo que nunca imaginó. Era millonaria en las cosas que realmente importaban, en comunidad, en propósito, en amor, en legado. Las gallinas cacaraqueaban suavemente en su gallinero, el mismo gallinero que Olivia había construido con sus propias manos hace años. Los campos se extendían verdes y fértiles hasta donde alcanzaba la vista, tierra que había estado muerta y ahora rebosaba de vida. La casa, que había estado cayéndose a pedazos, ahora era sólida y acogedora, llena de risas y recuerdos. Marianne salió al porche con su cuaderno bajo el brazo. Ese cuaderno que ahora tenía cientos de páginas de conocimiento acumulado. Mami, calculé que, si mantenemos el ritmo actual de crecimiento en 5 años, podremos establecer un fondo de becas para que más jóvenes del colectivo puedan estudiar. Sus ojos brillaban con entusiasmo. Olivia sonrió. Hagámoslo en 3, respondió. Julia apareció con un pollito en las manos, acariciándolo suavemente. Esta gallina va a ser especial, anunció con la certeza que solo ella podía tener. Lo sé, lo siento. Olivia las abrazó a ambas, sus tesoros más preciados. Hemos recorrido un largo camino, ¿verdad? Dijo Mariana en voz baja. ¿Recuerdan cuando llegamos aquí? Olivia asintió. Recuerdo cada segundo el miedo, el hambre, la desesperación, pero también recuerdo el momento en que decidí que no nos íbamos a rendir, que íbamos a luchar por algo mejor. Julia apretó el pollito con más fuerza. Yo recuerdo la gallina blanca todavía vive, ¿sabes? Es la más vieja del gallinero. A veces pienso que era un ángel disfrazado. Olivia sonrió ante la idea. Tal vez lo era. O tal vez era simplemente una gallina que había corrido en la dirección correcta en el momento exacto. Pero si la vida le había enseñado algo en estos 6 años, era que a veces los milagros venían disfrazados de cosas ordinarias, que la esperanza se encontraba en los lugares más inesperados, que la fuerza surgía de la desesperación y que la bondad de extraños podía transformarse en familia elegida. El sol se puso completamente pintando el cielo de púrpura oscuro, salpicado de las primeras estrellas. Dentro de la casa, la comida esperaba en la mesa. Afuera, la tierra descansaba después de otro día de trabajo honesto. En el gallinero, la gallina blanca se acomodaba en su percha, sus ojos brillantes reflejando la última luz del día, y en el porche 3 mujeres se abrazaban.
sabiendo que, aunque el camino había sido difícil y seguiría siendo desafiante, lo habían recorrido juntas y lo seguirían recorriendo juntas, porque al final eso era lo que realmente importaba. No el dinero ni el reconocimiento, sino la gente con la que compartías el viaje, las vidas que tocabas, el legado que dejabas. Olivia había transformado una casa abandonada en una granja próspera, pero más importante que eso, había transformado la desesperación en esperanza, no solo para ella, sino para decenas de mujeres. Y esa era la verdadera riqueza, la que nadie podía quitarle, la que viviría mucho después de que ella ya no estuviera. Si esta historia te conmovió, déjanos en los comentarios las palabras granja millonaria. No olvides suscribirte al canal y dejar tu like para seguir viendo más historias inspiradoras como esta que te tocan el corazón y te muestran que siempre hay una salida. Siempre hay una oportunidad, siempre hay esperanza, sin importar cuán oscuro parezca el camino.